Capítulo 381. Cambio repentino. Andrew se calmó y dijo. Después de tantos años, sigues siendo la primera persona que se atreve a amenazarme. Hoy te daré una buena lección. Andrew añadió su ki inmortal a la espada del dragón azul y dio un paso adelante. No quería decir más tonterías. Corrió hacia el frente de Lingyu. Ñ00B Beta 1N fue sede del estreno de este capítulo. Lingyu se sintió abrumada por el miedo cuando vio lo rápidas que eran sus acciones. Soltó su ki negro y retrocedió unos pasos. Incluso su cuerpo original no era rival para Andrew, y mucho menos para ella. Al ver que quería escapar, Andrew no la persiguió. En cambio, empujó a Clayton. Solo podía mantener a Clayton y Annie a cierta distancia. De lo contrario, Lingyu volvería a utilizar a estas dos personas. Lingyu enojado y dijo. Aunque no soy tu pareja, no te atreves a matarme aquí. No olvides cómo se veían cuando entraste por primera vez. Ya están completamente bajo mi control. Sin mi antídoto, no podrán despertar en absoluto. El rostro de Andrew se ensombreció. Sin embargo, no supo qué decir. Esta era la primera vez que veía un control a tan gran escala. Después de pensar un rato, Andrew dijo. Entrégame el antídoto y podrás perdonarte la vida. De lo contrario, tu final será peor que antes. ¿No eres solo un clon del cuerpo principal? Mientras me entregue el antídoto, puedo deshacerme del control del cuerpo principal. Puedes cultivar sin preocupaciones. Las condiciones de Andrew ya eran bastante atractivas, pero la comisura de la boca de Lingyu se curvó en una sonrisa burlona. No hay negociaciones conmigo. ¿Crees que te escucharé? Te lo estoy diciendo. Es imposible. Andrew ya había perdido la paciencia por su culpa. Dio un paso adelante y soltó el ki de la espada, lanzándola hacia ella. La razón por la que Andrew negoció con él fue que realmente no quería hacer ningún movimiento en la oficina de artes marciales. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que Lingyu no aceptaría su oferta? Ya no se le podía culpar de esto. Lingyu miró las espadas que soltó y quedó atónito. Muy pronto, rápidamente añadió el ki negro a la espada larga. Ella continuamente lanzó algunos rayos de espada ki y los lanzó hacia Andrew. Cuando chocaron entre sí, Lingyu salió volando. Andrew se quedó inmóvil con una sonrisa fría colgando en la comisura de su boca. No recibió ni el más mínimo daño. Un destello de ira apareció en el rostro de Lingyu. Se levantó del suelo y usó el ki negro para sostener la espada larga. Ella soltó algunos ki de espada más. Andrew se quedó donde estaba y no se movió. En cambio, usamos el ki inmortal para proteger su cuerpo. No entró en pánico en absoluto. Esto se debía a que su fuerza no era ni siquiera una décima parte de la suya. Sería pan comido para él matar a este Lingyu. Al ver a Andrew permanecer en su lugar, un rastro de ira apareció en su rostro. Ya que te atreves a menospreciarme, entonces no me culpes por no ser educado. Lingyu liberó el ki negro de su cuerpo una vez más y corrió hacia Andrew. Andrew se sonorizó levemente. Con un movimiento de su mano, mejoró el ki inmortal en la espada del dragón azul. Ya que tienes tantas ganas de morir, te satisfaceré. Andrés dio un paso adelante. Antes de que pudiera hacer un movimiento, Lingyu se mantuvo a cierta distancia de él y de hecho se detuvo con una expresión de dolor. Cuando vio esta escena, un rastro de duda cruzó por el rostro de Andrew. ¡Ah! El rostro de Andrew se ensombreció. Deja tus trucos. Es inútil conmigo. La expresión de dolor de Lingyu continuó. Ella levantó la cabeza y le suplicó. Sálvame, sálvame. No quiero ser una marioneta. Andrés estaba sorprendido. Sin embargo, podía sentir claramente que Lingyu no parecía estar mintiendo. Le dijo a Lingyu. En ese caso, entrega el antídoto. Puedo considerar salvarte la vida. Solo estaba tratando de poner una prueba a Lingyu. Lingyu giró la mano y apareció un frasco de pastillas. Ella se lo arrojó. El rostro de Andrew se ensombreció. No sabía si debía creerle o no. Solo pude encontrar un guerrero para intentarlo. Incluso si este frasco de pastillas contuviera veneno letal, podría garantizar que el guerrero no moriría. En cuanto a su cultivo, le resultaba difícil decirlo. Lingyu habló con una expresión de dolor. Te lo ruego, sálvame. Ya no quiero ser una marioneta. Simplemente estaba controlado por su mente en este momento. Por favor. Cuando escuché la voz de Lingyu nuevamente. Capítulo 382. No pudo soportarlo. Andrew se acercó, añadió el ki inmortal a su mano y le dio una palmada feroz en el hombro a Lingyu. No sabía si esta píldora era real o no, así que para estar seguro, tenía que mantener vivo a Lingyu.
Lin Yu sintió que su visión se volvía borrosa y su energía se agotaba. Sus ojos se volvieron cada vez más somnolientos. Al ver que Lin Yu se había desmayado en el suelo, Andrew caminó hacia los guerreros controlados. Caminó hacia un guerrero con menor cultivo y sacó el frasco de pastillas. Si hacía la apuesta correcta, los demás podrían salvarse. Si hizo la apuesta equivocada, es posible que la persona ni siquiera tenga la oportunidad de cultivarse en el futuro. Esta era la primera vez que vio este tipo de control mediante pastillas, aunque no sabía cómo revertirlo. Usaría el método más rápido para expulsar todo el poder del cuerpo de este guerrero y convertirlo en una persona común y corriente. Para un guerrero, esto era más cruel que la muerte. Para Andrew, sin importar cuándo, preservar su vida era lo más importante. Para algunos guerreros, a menudo valoraban los resultados de su cultivo más que sus propias vidas. Después de todo, no fue fácil para ellos entrar en el mundo de los guerreros. Si se les pidiera que abandonaran su cultivo y se convirtieran en personas comunes y corrientes, la mayoría de los guerreros no estarían dispuestos a hacerlo. Andrés cambió de opinión. Él mismo se tragó la pastilla. Después de pensar un rato, de repente comprendió un principio. No podía sacrificar a una persona para salvar a todos en la oficina de artes marciales. Aunque él era la verdadera persona a cargo de la oficina de artes marciales, no podía ser tan desalmado. En el momento en que tragó la pastilla, transfirió el ki inmortal a su cuerpo. Después de todo, no sabía si había algún problema con la píldora. Después de esperar mucho tiempo, los labios de Andrew formaron una leve sonrisa. Arrojó las pastillas a la boca de los guerreros, así como a Anya y Clayton. Al principio todavía estaba un poco preocupado, pero después de su propio experimento personal, descubrió que no había ningún problema con estas pastillas. Además, estas píldoras en realidad contienen algo de ki inmortal. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en Ñoceuro LB1N. Después de que estas pastillas entraron en su boca, comenzó a retirarse a una velocidad asombrosa. En poco tiempo, su cuerpo los absorbería por completo. Clayton se puso de pie. Andrew dijo con una expresión solemne. ¿Cómo te sientes ahora? Un rastro de duda cruzó por el rostro de Clayton y respondió. ¿Qué me pasa? ¿No estaba bien hace un momento? Andrew sabía que debería estar bien ahora, así que dijo. En el futuro, si algo como esto vuelve a suceder en la oficina, haz lo que mejor te parezca. Además, encierra a Lin Yu por mí. Andrew guardó la espada del dragón Azur y salió de la oficina de artes marciales. Clayton no tenía idea de lo que pasó aquí, pero como Andrew había hablado, solo podía hacer lo que le decían. Les dijo a los guerreros. ¿No oyeron lo que dijo? Date prisa y muévete. Esos guerreros en realidad no se movieron en absoluto. El de Clayton brilló con un rastro de duda. Justo cuando estaba parado en el mismo lugar con expresión perpleja, la voz de Andrew entró en sus oídos una vez más. Muy bien, deja de gritar. Si no fuera por mí, algunos de ustedes no habrían podido despertar. Hágalo usted mismo y bloquee rápidamente este Lin Yu. Además, no uses ningún método ordinario y configura algunos arreglos mágicos para evitar que ella escape. Clayton no supo qué decir. Quedó atónito y ya sintió con la cabeza hacia Andrew. Clayton solo necesitaba hacer lo que le decían. No necesitaba preocuparse por nada más. En el otro mundo, cuando la gente de la secta demonio dios de la luna sangrienta caminaba frente al túnel espacial, parecían avergonzados. No querían ser los primeros en pasar. Después de todo, las personas que se habían ido antes habían enviado información de que había una persona muy poderosa allí. Si no fuera por la presión del maestro de secta, no habrían ido tontamente. Ahora solo había dos caminos frente a ellos. O morirían en manos del maestro de secta, o pasarían por aquí y morirían en manos de Andrew. Si entrarán a otro mundo a través del túnel espacial de la secta demonio dios de la luna sangrienta, entonces todavía tenían la oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, si se quedaran aquí, morirían sin lugar a dudas. Justo cuando todavía estaban allí aturdidos, de repente escucharon la voz del maestro de la secta demonio dios de la luna sangrienta. ¿Por qué están todos dudando aquí? Date prisa y ponte en marcha. ¿Quieres que te despida? Una expresión desagradable cruzó por sus rostros. La persona que estaba al frente apretó los dientes, liberó su cultivo y caminó hacia el túnel espacial. Los demás vieron que alguien ya había hecho un movimiento y lo siguieron apresuradamente. Después de todo, si no iban ahora, morirían. Capítulo 383. Poder de sellado. En poco tiempo, sus figuras desaparecieron sin dejar rastro dentro de la secta demonio dios de la luna sangrienta.
El maestro de secta de la secta demonio dios de la luna sangrienta apareció donde acababan de desaparecer. Realmente espero que puedas traerme información útil. El gran plan que he organizado cuidadosamente no puede ser destruido por tus manos. El anciano de pelo blanco murmuró para sí mismo. Su cuerpo emitió una gran cantidad de ki negro y su figura también desapareció. Después de que los discípulos de la secta demonio dios de la luna sangrienta pasaron a través del túnel espacial, llegaron a la cordillera de Eric. Por otro lado, Andrew estaba actualmente sentado en la oficina de artes marciales. Su expresión era fría mientras miraba a los guerreros, así como a Clayton y Anya. Cuando Clayton se enfrentó al rostro frío de Andrew, ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza. Los guerreros se sintieron avergonzados. ¿Pero qué podrían decir ahora? Si no fuera por Andrew, Lin Yu habría controlado toda la oficina de artes marciales. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en Ñofeuro LB1N. Andrew dijo con voz fría. Montón de basura inútil. Si te dejo quedarte en esta oficina de artes marciales todo el día, puedo darles a otros la oficina de artes marciales. Los guerreros tenían una expresión desagradable en sus rostros, especialmente Clayton, que estaba parado al frente. Pase lo que pase, Clayton también era el director de esta oficina de artes marciales. No esperaba que el poder de Lin Yu fuera tan aterrador. Una sola persona podría controlar a todas las personas en la oficina de artes marciales. ¿Pero de qué servía decir todo esto ahora? De todos modos, ya había sucedido. Andrés continuó. Esta es la primera y última vez. ¿De verdad crees que puedo salvarte para siempre? Fijó sus ojos en Clayton y dijo en tono frío. ¿Por qué sigues aquí de pie? Date prisa y tráeme ese Lin Yu. Clayton quedó atónito. Pero pronto, él se acercó con la cabeza. Rápidamente entró en la prisión de la oficina de artes marciales, que fue mejorada con el ki inmortal de Andrew. Básicamente, nadie podría escapar de ello. Andrew luego se volvió hacia Anya. Mi buena hermana, ¿puedes escucharme? Ya dije antes que Lin Yu es muy peligroso. ¿Aún no me crees? Si no hubiera aparecido a tiempo, las vidas de algunos de ustedes estarían en peligro ahora. Anya se quedó donde estaba y no dijo nada. Ella solo se acerca levemente. Justo cuando Andrew estaba sermoneando a los guerreros de la oficina de artes marciales, Clayton se acercó con Lin Yu. Se detuvo a su lado respetuosamente. Clayton no sabía qué hacer, por lo que solo pudo ponerse de pie obedientemente. Cuando vio la figura de Lin Yu, el rostro de Andrew se oscureció. ¿No deberías explicarme por qué viniste aquí y cómo escapaste exactamente de los Alpes? Andrés cambió de postura. Después de todo, Lin Yu se formó a partir de la sombra negra que había sellado en los Alpes. También sabía lo astuto que era Black Shadow, por lo que la precaución era por si acaso. Cuando Lin Yu escuchó sus palabras, sacudió la cabeza sin expresión alguna. La ira de Andrew aumentó. Le habló a su Lin Yu. Será mejor que no finjas aquí. ¿De verdad crees que no conozco tus antecedentes? Los guerreros que se encontraban en la oficina de artes marciales no esperaban que la furia de Andrew fuera tan grande. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de interrumpir. Incluso Anya y Clayton, que estaban parados a un lado, tenían expresiones feas en sus rostros. Un rastro de miedo cruzó por el rostro de Lin Yu. En el siguiente segundo, su voz tembló cuando dijo. Yo admito que fui creado por esa sombra negra, pero también tengo mi propia conciencia. Hace mucho que quiero deshacerme de sus grilletes, pero mi fuerza actual simplemente no es suficiente. Además, no estaba dispuesto a ser controlado por él para atacarlos a ustedes. Andrés se sorprendió. Sin embargo, todavía miraba a Lin Yu con una expresión fría porque no sabía si ella estaba diciendo la verdad o no. Aún así, podía sentir que lo que dijo Lin Yu no parecía ser una mentira. Pero si él lo creyera tan fácilmente. Andrés no supo qué decir. Suspendió el ki inmortal en su cuerpo y caminó hacia Lin Yu. Lin Yu tenía un rastro de miedo en su rostro. Ya que dijiste que no estás dispuesto, entonces te ayudaré a sellar el poder en tu cuerpo. Andrew no le dio a Lin Yu ninguna oportunidad de reaccionar. Convirtió el ki inmortal y lo transfirió al cuerpo de Lin Yu. Lo que lo sorprendió fue que, aunque Lin Yu era solo un clon, en realidad todavía tenía su propia conciencia. Sin embargo, ahora no era el momento de pensar tanto. Para empezar, el cuerpo original sellado en los Alpes no era su oponente, y mucho menos un clon. Con ese poquito de poder en su cuerpo, para Andrew, fue pan comido. La razón por la que hizo esto fue que quería ver si lo que dijo Lin Yu era cierto. Ya había sido engañado una vez, por lo que esta vez tenía que tener mucho cuidado.
Si volviera a caer en la trampa, toda su oficina de artes marciales estaría en problemas. Capítulo 384. Una vez más luchando contra la luna de sangre. Mientras su resistencia inmortal Ki continuaba vertiendo en su cuerpo, no mucho después, el rostro de Lingyu reveló una expresión de dolor. Como Lingyu no tenía ninguna intención de defenderse, después de mucho tiempo, no pudo soportar el inmenso dolor y se desmayó en el suelo. Anya no pudo mirar más. Pero antes de que ella pudiera decir algo, Andrew habló a todos los guerreros presentes con una expresión solemne. Ninguno de ustedes puede difundir los asuntos de Lingyu. Ya sellé el poder en su cuerpo y también sellé todos sus recuerdos sobre ti. A partir de hoy, este Lingyu es solo un miembro de la oficina de artes marciales. Andrew se retractó del ki inmortal. Los guerreros que estaban detrás de él, especialmente Anya y Clayton, se sorprendieron. ¿Qué podría decir? La orden de Andrew fue absoluta. En realidad, cuando acababa de hacer su movimiento, Andrew ya tenía la intención de matar, pero después de transferir el ki inmortal al cuerpo de Lingyu, cambió de opinión. El poder de Lingyu no era ni siquiera una décima parte del suyo. Mientras su ki inmortal continuaba extendiéndose, miró en las profundidades del corazón de Lingyu. Sabía cuánto anhelaba Lingyu la libertad y quería deshacerse del control de la sombra negra en los Alpes. Les dijo a Anya y Clayton. Ustedes dos, tranquilícenla bien. De ahora en adelante, esta oficina de artes marciales es su hogar. Y no menciona lo que pasó hoy. Andrew salió de la oficina de artes marciales sin darles tiempo a los otros guerreros para reaccionar. Cuando Anya y Clayton escucharon lo que dijo, especialmente Anya, revelaron un rastro de alegría en sus rostros. Andrew liberó su cultivo. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció en el aire sobre la oficina de artes marciales. Porque cuando acaba de transferir ki inmortal al cuerpo de Lingyu, sintió que en la cordillera de Eric, la barrera que había establecido tenía algunas fluctuaciones. Sabía que alguien de la secta demonio dios de la luna sangrienta había entrado una vez más a este mundo a través del túnel espacial. No se atrevió a menospreciar a la gente de la secta demonio dios de la luna sangrienta. Si se les permitiera escapar de la cordillera de Eric, sería difícil capturarlos en el futuro. Además, había muchos guerreros en el mundo en el que se encontraba. Si permitiera que los de la secta demonio dios de la luna sangrienta escaparan, uno podría imaginar lo que les pasaría. Por otro lado, la gente de la secta demonio dios de la luna sangrienta miró la barrera frente a ellos después de pasar por el túnel espacial. Mostraron una pizca de duda en sus rostros. Muy pronto, una de las personas con un nivel de cultivo más alto reveló una expresión de enojo. Transfirió el ki negro de su cuerpo y lo añadió a su mano. Luego, golpeó ferozmente. Con una serie de fuertes golpes, el ki negro en realidad se recuperó. Incluso él mismo se vio obligado a retroceder 2 pasos. Donde florecen las historias. NBLBN. La persona de la secta demonio dios de la luna sangrienta nunca había esperado que la barrera no estuviera dañada en absoluto. No hubo ni un rasguño. Pareció sorprendido y miró fijamente la barrera. Luego se dijo a sí mismo. Parece que este es el lugar que dijeron. Me da aún más curiosidad. ¿Qué clase de persona es esta? ¿Es él mi oponente? Mientras hablaba, transfirió nuevamente el ki negro en su cuerpo. Pero esta vez no tenía prisa por hacer ningún movimiento. En cambio, apareció un cuchillo grande en su otra mano. Mientras el ki negro continuaba fortaleciendo el cuchillo grande, emitía una luz negra deslumbrante. Apretó el cuchillo grande y cortó la barrera. Usó casi todas sus fuerzas en este ataque. Aparecieron muchas grietas en la barrera. Después de ver esta escena, el miembro de la secta demonio dios de la luna sangrienta tenía una mueca burlona en su rostro. Justo cuando estaba a punto de atacar de nuevo, se transmitió una voz fría desde fuera de la barrera. Realmente no esperaba que vinieran a morir más personas. ¿Por qué son tan rápidos en buscar la muerte? Cuando la gente de la secta demonio dios de la luna sangrienta escuchó esta voz, se sorprendió. Antes de que pudieran reaccionar, de repente vieron una figura que entraba desde fuera de la cueva. Después de que Andrew entró, la barrera también desapareció. Los discípulos de la secta demonio dios de la luna sangrienta quedaron atónitos. Una mueca de desprecio apareció en la comisura de la boca de la persona que acababa de atacar. Él dijo. ¿Tú eres quien mató a un discípulo esos de la secta demonio dios de la luna sangrienta? Si no me equivoco, esos discípulos deberían haber sido asesinados por ti, ¿verdad? Hoy ajustaremos cuentas como es debido. Andrew se limitó a sonreír levemente. Solo con unos pocos de ustedes, será mejor que se rindan.
Incluso si todos ustedes vienen hacia mí juntos, no son mi rival. Andrew liberó el ki inmortal de su cuerpo y sacó su espada dragón azul de su anillo interespacial. La espada del dragón azul emitió una deslumbrante luz azul. Los pocos discípulos de la secta demonio dios de la luna sangrienta involuntariamente dieron 2 pasos hacia atrás. Después de todo, tenían un cierto nivel de cultivo. Podían sentir claramente el aura poderosa que exudaba Andrew. Al ver sus expresiones de miedo, las comisuras de la boca de Andrew se elevaron ligeramente y una sonrisa burlona apareció en su rostro. Basura inútil. Capítulo 385. Gente inútil. Cuando los pocos discípulos de la secta demonio dios de la luna sangrienta escucharon las palabras de Andrew, se indignaron. Su ki negro estalló. Sin embargo, antes de que tuvieran tiempo de hacer un movimiento, sonó la fría voz de Andrew. No hay necesidad de estar tan enojado. Solo unos pocos de ustedes, basura, no son rivales para mí. Te enviaré en camino hoy. Andrew dio un paso adelante y pasó rápidamente por una imagen residual. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a los discípulos. Antes de que pudieran reaccionar, al segundo siguiente, de repente sintieron un escalofrío detrás de ellos. Resonó un grito que sonó como el de un cerdo sacrificado. Esto provocó que las pocas personas de la secta demonio dios de la luna sangrienta se sintieran un poco aterrorizadas. En el instante justo ahora, la espada del dragón azul en la mano de Andrew había cortado despiadadamente el cuello de un miembro de la secta demonio dios de la luna sangrienta. En cuanto a la persona que acababa de ser atacada, incluso en sus sueños, no habría pensado que ni siquiera valía la pena mencionar el ki negro que usaba para protegerse frente a Andrew. Se hizo añicos sin oponer resistencia. En el segundo siguiente, la espada del dragón azul en la mano de Andrew le hizo una herida profunda en el cuello. Una fuente de sangre fresca brotó. El miembro de la secta demonio dios de la luna sangrienta sintió que sus piernas se ablandaban y cayeron al suelo. Andrew se sacudió las manchas de sangre de su espada dragón azul antes de volver su mirada hacia las otras personas. Sus labios se curvaron en una mueca burlona. Con tu fuerza, ni siquiera eres digno de que yo haga un movimiento. También podrías regresar rápidamente. El resto de la gente estaba aterrorizada. Sin embargo, ¿qué podrían hacer ahora? Morirían si regresaran. Sin embargo, si se quedaran aquí, no será rival para Andrew incluso si atacaran juntos. Era muy probable que murieran a manos de Andrew. Al ver sus expresiones antiestéticas, Andrew simplemente escuchó y les dijo nuevamente con una mueca de desprecio en su rostro. Ya que no están dispuestos a irse, los enviaré en su camino. Andrew actuó sin pausa. Dio un paso adelante y desapareció frente a ellos. N0B3LTR0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0B3L, B1N. Los discípulos quedaron horrorizados. Antes de que pudieran reaccionar, de repente vieron rayos de espada ki corriendo hacia ellos. Rápidamente transformaron el ki negro de sus cuerpos en una capa protectora y retrocedieron unos pasos. Sin embargo, estas personas de la secta demonio dios de la luna sangrienta no esperaban que la espada ki que Andrew lanzó hace un momento fuera de una simulación. En el momento en que se retiraron, de repente sintieron un estallido de intención asesina viniendo detrás de ellos. Antes de que tuvieran tiempo de darse cuenta de la vuelta, la figura de Andrew se detuvo detrás de ellos. Canalizó nuevamente el ki inmortal en su cuerpo, dio un paso adelante y cortó con la espada del dragón azul. Toda la cordillera de Eric se llenó una vez más con los gritos miserables de los cerdos sacrificados. Las pocas personas de la secta demonio dios de la luna sangrienta que eran más cercanas a Andrew ya habían caído al suelo. Andrew no quería gastar más palabras con ellos. Fijó su mirada en los 2 últimos discípulos. Cuando los 2 últimos vieron que sus compañeros discípulos, que acababan de salir del túnel espacial con ellos, ya habían caído al suelo sin ningún signo de vida, sus rostros perdieron el color. Retrocedieron decenas de pasos. Ahora ambos sabían lo aterrador que era Andrew. Mucha gente no era rival para él, y mucho menos ellos 2. Por lo tanto, solo se les ocurrió una manera de escapar. Después de ver sus expresiones de terror, las comisuras de la boca de Andrew se elevaron levemente. ¡Qué montón de basura inútil! Pensé que pertenecen a la secta demonio dios de la luna sangrienta, pero ¿qué clase de gente poderosa eres? Ni siquiera eres tan fuerte como la gente que salió la última vez. Pero tengo curiosidad, ¿por qué sigues pensando en formas de llegar hasta aquí desde el otro mundo? ¿No es mejor quedarse en su propio mundo? Mientras ustedes 2 puedan darme una explicación, puedo considerar perdonarles la vida.
El que tenía un nivel de cultivo más bajo preguntó esto con una expresión seria. ¿Hablas en serio? Andrew se acercó levemente. Sin embargo, antes de que el tipo pudiera decir algo, la otra persona le cortó el cuello con su gran cuchillo. Traidor, ¿crees que realmente te perdonará la vida si le dices? Basura. La persona nunca pensó que moriría a manos de su compañero discípulo. Sus ojos se abrieron, pero ni siquiera tenía fuerzas para hablar. Cayó al suelo y respiró por última vez. Al ver esta escena, el rostro de Andrew reveló un rastro de conmoción. Nunca había pensado que la persona tuviera algo de coraje. Sin embargo, sus acciones habían enfurecido a Andrew. Liberó el ki inmortal en su cuerpo. Capítulo 386. Descubra la verdad. La última persona de la secta demonio dios de la luna sangrienta miró a Andrew y rugió. Hoy mataste a muchos de mis compañeros discípulos. La maestra de secta no te dejará ir. Mientras hablaba, soltó el ki negro de su cuerpo y lo añadió al gran cuchillo. Dio un paso de flecha y corrió hacia Andrew. Andrew se limitó a sonreír y dio un paso adelante. La espada del dragón Asur pasó rápidamente por una imagen secundaria y el hombre cayó al suelo. Andrew sacudió las manchas de sangre de su espada dragón Asur. Un montón de basura inútil. Parece que tengo que encontrar algo de tiempo para tener una buena charla con el maestro de secta de la secta demonio dios de la luna sangrienta. De lo contrario, ¿cuánto tiempo perderé si sigue enviando gente aquí? En el otro mundo, el maestro de secta de la secta demonio dios de la luna de sangre y sangre estaba sentado en el salón principal de la secta demonio dios de la luna de sangre y sangre. Todavía había una leve sonrisa en sus labios, pero al segundo siguiente, su rostro se oscureció. En ese instante, de repente sintió que las auras de los discípulos que acababan de pasar por el túnel espacial habían desaparecido sin dejar rastro. Un ki negro voló hacia él y se detuvo. Señor maestro de secta, algunos de nosotros acabamos de llegar aquí, pero ya nos mataron. Debes vengarnos. Después de transmitir el mensaje, la hebra de ki negro se disipó. Un rastro de ira apareció en el rostro del maestro de secta. ¿Realmente cree que la secta demonio dios de la luna sangrienta es tan fácil de intimidar? Cuando llegue el momento, te haré pagar con sangre. Del otro lado, Andrew miró los cadáveres. Transfirió el ki inmortal y subió una bola de fuego. Que estos cadáveres se quedaran aquí le causarían demasiados problemas. Sería mejor quemarlos. La bola de fuego voló de su mano y golpeó los cadáveres de los discípulos de la secta demonio dios de la luna sangrienta. En poco tiempo, toda la cordillera de Eric fue incendiada. Después de esperar mucho tiempo, vio que los cadáveres habían sido completamente quemados. Luego liberó su cultivo y se preparó para partir. Sin embargo, antes de que pudiera darse la vuelta, vio algo que emitía una luz extraña donde estaban quemados los cadáveres. El rostro de Andrew brilló con un rastro de duda. Después de pensar un rato, se acercó lentamente. También tenía curiosidad sobre qué era esto. De hecho, podría emitir una luz tan deslumbrante. Cuando se acercó, descubrió que los cuerpos que acababa de quemar en realidad dejaban algunas cosas, como núcleos internos. Pero podía estar seguro de que no se trataba de núcleos internos. Si ese fuera el caso, desaparecerían junto con los cadáveres. Convocó su propio cultivo y sostuvo la cosa. Aunque no sabía qué era, podía sentir claramente que había una fuerza poderosa contenida dentro de estas cosas. Andrés irritante. Él recopiló todas estas cosas. De todos modos, esas personas ya habían sido asesinadas por él. No quería desperdiciar estas cosas. Quizás todavía pueda utilizarlos en el futuro. Después de poner esas cosas en su anillo interespacial, Andrew liberó su cultivo una vez más. Desapareció sobre la cordillera de Eric. No tenía prisa por volar de regreso a la oficina de artes marciales. En cambio, fijó su objetivo en los Alpes. La razón por la que tenía tanta prisa por llegar a los Alpes era para pensar en algo. En ese momento, claramente había sellado la sombra negra, entonces, ¿cómo podría escapar su clon? Andrew se sintió un poco enojado. Había una cosa más importante. Descubrir cómo la sombra negra controlaba a Lingyu. Podía sentir claramente que Lingyu tenía su propia conciencia. ¿Cómo podría ser controlado sin ningún motivo? En un abrir y cerrar de ojos se detuvo en el aire sobre los Alpes. Dijo con voz fría. Sé que puedes oír lo que estoy diciendo. Explícame cómo controlas un Lingyu. Escúpelo o sufre las consecuencias. Soltó el ki inmortal en su cuerpo y sacó su espada Kunu de su anillo interespacial. Todos los Alpes estaban excepcionalmente tranquilos. No se escucha ni un solo sonido.
Después de esperar mucho tiempo, un rastro de ira apareció en el rostro de Enryu. Te niegas a aceptar mi amabilidad. Mientras hablaba, la espada Kunwu emitía una deslumbrante luz dorada. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algún movimiento, la voz de la sombra negra llegó desde los Alpes. No esperaba que estuvieras tan interesado en uno de mis clones. Te diré la verdad. Ella es mi encarnación. Sin embargo, no sé por qué tiene su propia conciencia, pero es imposible que la salves. Si muero aquí hoy, ella tampoco podrá vivir. Andrés quedó atónito. Pero pronto, una misteriosa mueca colgó en la comisura de su boca. Tienes razón. Si mueres, ella tampoco podrá vivir. Pero ¿qué pasa si te convierto en su clon? La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en Ñofeuro L Beta 1N. Capítulo 387. Ir a la montaña de los dioses. Esta era la primera vez que escuchaba algo así. Después de un largo silencio, se rió a carcajadas. Jaja, ¿por qué no ves si tienes la habilidad o no? ¿Quieres que me convierta en su clon? Si no recuerdo mal, deberías haber sellado completamente su poder. Ahora es equivalente a una lisiada. Te aconsejo que dejes de soñar despierto. Andrés irritante. Si tendrá éxito o no, solo lo sabremos después de intentarlo. No seas feliz tan temprano. Pero no te preocupes, solo vine aquí hoy para preguntar al respecto. No tengo ningún interés en ti en absoluto. Andrew liberó su cultivo y desapareció. La sombra negra se puso un poco nervioso. Después de todo, sabía que su fuerza no era rival para Andrew. Además, ahora estaba gravemente herido. Si Andrew realmente encontrara una manera, entonces su final sería terrible. Ahora, solo podía rezar para que Andrew no tuviera forma de convertirlo en un clon de Lingyu. De lo contrario, su existencia no tendría sentido. Después de que Andrew dejó los Alpes, voló hacia la montaña de los dioses. Después de todo, la montaña de los dioses existía desde hacía mucho tiempo. Debe haber registrado algunas técnicas antiguas. Cuando pensó en esto, aceleró el paso. Zeus de repente tuvo un mal presentimiento, pero no podía decir qué estaba pasando. Justo cuando estaba sentado en el templo con una expresión solemne, un dios de repente entró corriendo desde afuera. Le habló respetuosamente. Hay una anomalía en la cordillera de Eric. Cuando fuimos a comprobarlo, descubrimos que Andrew había matado a todos los que pasaban por el túnel espacial e incluso había destruido los cadáveres. ¿Deberíamos intervenir? La expresión de Zeus se oscureció. Suspensó impotente y respondió. ¿Deberíamos intervenir? ¿Crees que soy el oponente de Andrew o que puedes derrotarlo? No me informes de asuntos tan pequeños en el futuro. Además, solo estamos investigando el túnel espacial en la cordillera de Eric. Sin mi permiso, no puedes atacar a quienes salieron del túnel espacial. Al mirar la expresión fría de Zeus, el dios quedó atónito. Sin embargo, él aumentó rápidamente. Lo saludó con la mano, indicándole que podía irse. NBLBN. Donde cada palabra provoca maravillas. El dios no se atrevió a dudar. Rápidamente retrocedió 2 pasos, se dio la vuelta y salió de la montaña de los dioses. Al ver que el dios ya se había ido, Zeus no supo qué hacer. Pero de repente sintió una fuerza poderosa descendiendo sobre su montaña de los dioses. Su rostro se ensombreció. Antes de que pudiera decir algo, la voz de Andrew llegó desde fuera de la montaña de los dioses. ¿Cómo has estado? ¿Por qué escuché a alguien hablar mal de mí hace un momento? Zeus quedó atónito. Rápidamente se levantó y salió de la montaña de los dioses tan rápido como pudo. Después de todo, no quería ofender a Andrew. De lo contrario, perdería su posición como señor de la montaña de los dioses. Le dijo respetuosamente a Andrew. ¿Por qué alguien aquí diría cosas malas sobre ti? Debes haber oído mal. No sé por qué viniste aquí esta vez. ¿Hay algo importante? Solo dímelo, siempre que esté dentro de mis posibilidades. La razón por la que la actitud de Zeus cambió tan rápido fue que no se había recuperado de su lesión la última vez. No se atrevió a desafiar a Andrew. Al ver lo respetuoso que era, Andrew se sintió un poco incómodo. No hay necesidad de ser educado. Vine a tu montaña de los dioses para buscar una técnica, pero no sé si serías tan amable de dármela. Zeus quedó atónito. Respetuosamente dijo. ¿Cómo podrían llamar tu atención las técnicas de cultivo en la montaña de los dioses? Pero como tú lo has dicho, ven conmigo a echar un vistazo. Que puedas encontrar lo que buscas solo depende de la suerte. Andrés tenía algunas dudas. Antes de llegar a la montaña de los dioses, había imaginado que lograr que estuvieran de acuerdo requeriría algo de esfuerzo. No esperaba que fuera tan fácil.
Sin embargo, ahora no era el momento de pensar tanto. Siguió a Zeus y caminó hacia la montaña de los dioses. Después de caminar un rato, atravesaron el enorme salón principal y llegaron a un lugar donde los edificios eran relativamente antiguos. Zeus volvió a hablar respetuosamente con Enriu. En la montaña de los dioses, desde la antigüedad hasta ahora, todas las técnicas de cultivo están allí. Puedes entrar y echar un vistazo por ti mismo. Debo recordarles que aquí hay personas a carga y su fuerza está por encima de la mía. El rostro de Enriu brilló con un rastro de duda. Originalmente pensó que Zeus ya era la existencia más fuerte en la montaña de los dioses. Zeus explicó. No tienes por qué estar tan confundido. Esta es la existencia suprema en la montaña de los dioses. El guardián aquí también es un dios antiguo, pero no hemos visto su verdadero rostro. Capítulo 388. Pabellón del tesoro. Andrés no supo qué decir. Le preguntó a Zeus con expresión seria. ¿Qué pasa con la gente en la montaña de los dioses? ¿No ingresa a este lugar para su cultivo? La razón por la que preguntó esto fue porque tenía sus propios aviones. Después de todo, no sabía si debía creerle a Zeus. Zeus dijo. Quizás no lo sepas, pero cada dios en la montaña de los dioses tiene una técnica de cultivo que le pertenece. Desde el día en que nacieron, una técnica de cultivo saldría volando del pabellón del tesoro y llegaría a ellos. Por eso, hasta ahora, nadie se ha atrevido a entrar personalmente a este lugar. Zeus ya no habló más. Después de todo, él tampoco sabía qué había dentro de la casa del tesoro. Enriu miró a Zeus y le hizo algunas preguntas más. Al final, solo pudo suspirar impotente. Sacó su espada dragón azur de su anillo interespacial. Después de pensar un rato, se dijo a sí mismo. No lo creo. ¿Qué tipo de existencia hay dentro? Tengo que entrar y echar un vistazo hoy. Enriu dio un paso adelante y corrió hacia el pabellón del tesoro de la montaña de los dioses. Zeus quedó atónito. Pero pronto, una misteriosa mueca apareció en su rostro. De todos modos, ya he dicho lo que debería decir. Realmente hay un viejo dios ahí. ¿Cómo puede ser su oponente? Zeus se dio la vuelta tranquilamente y caminó de regreso al salón principal. No quería perder el tiempo aquí. Como Enriu quería morir, déjelo morir. Por otro lado, Annie y Clayton, que estaban en la oficina de artes marciales, habían estado protegiendo a Lingyu. No sabía cuándo se despertaría Lingyu. El rostro de Clayton era solemne. Levantó la cabeza y le susurró a Annie. ¿Qué crees que deberíamos hacer si ella se despierta y nos ataca de nuevo? Annie quedó atónita. Luego ella le respondió. ¿Olvidaste las palabras de Enriu? Ha sellado el poder y los recuerdos de Lingyu. Cuando Lingyu se despierte, nos volveremos a conocer. De todos modos, ahora ella es solo una persona común y corriente. No hay ningún peligro en absoluto. El rostro de Annie involuntariamente brillaba con una sonrisa burlona mientras continuaba. Incluso si ella se despierta y quiere hacer un movimiento, ¿a qué puedes tener miedo? No lo olvides, eres el director de esta oficina de artes marciales. Tu fuerza tampoco es débil. ¿Cómo es posible que no puedas tratar con ella? El rostro de Clayton mostraba un rastro de impotencia. Aunque soy fuerte, no puedo atacar a una mujer. Además, ella es tan hermosa. Mientras los dos charlaban, de repente escucharon un sonido de tos. Lingyu abrió lentamente los ojos. Cuando vio a Annie y Clayton, quedó atónita. Rápidamente se levantó de la cama y retrocedió unos pasos. Annie rápidamente consoló a Lingyu. No tienes que tener tanto miedo. Mientras estábamos en una misión, te encontramos inconsciente al borde del camino, así que te salvamos. ¿Recuerdas quién eres? Un rastro de duda cruzó por el rostro de Lingyu. Ella sacudió su cabeza. Annie sonrió y dijo. No te preocupes si no lo recuerdas. En realidad, no sabemos acerca de sus antecedentes. Encontramos un médico profesional para examinarlo. Dijo que tu cerebro resultó gravemente herido, por lo que debes descansar bien. Puedes quedarte aquí de ahora en adelante. Lingyu no supo qué decir. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando y asintió con la cabeza al azar. Por otro lado, después de que Enriu entró en el pabellón del tesoro en la montaña de los dioses, liberó su cultivo. Después de entrar, no sintió ninguna aura, lo que lo desconcertó un poco. A Enriu no podría importarle menos. Como no había nadie protegiéndolo, esto era exactamente lo que quería. Tenía que darse prisa y encontrar una técnica que se adaptara a sus exigencias. No sabía si había uno en la montaña de los dioses. Guardó la espada del dragón azur. De todos modos, no era peligroso.
Sin embargo, justo cuando estaba a punto de caminar más profundamente, de repente sintió un par de ojos mirándolo. Su rostro se ensombreció, pero después de mirar alrededor en el pabellón del tesoro, no encontró nada. Sintió que estaba pensando demasiado y luego suspiró impotente. ¿Cuál fue ese sentimiento justo ahora? ¿Estoy pensando demasiado otra vez? Una voz fría de repente entró en sus oídos. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a traspasar el área prohibida de la montaña de los dioses? Andrés quedó atónito. Cuando se dio la vuelta, descubrió que había un anciano de pelo blanco detrás de él. Andrew dijo respetuosamente. Vine aquí para encontrar una técnica. Espero que puedas acomodarme. De lo contrario. No terminó sus palabras. Quería esperar la respuesta del anciano de pelo blanco, pero solo una fría sonrisa colgaba en la comisura de su boca. El anciano dijo. Si quieres encontrar algo aquí, tenemos que ver si tienes habilidades reales. Incluso los jóvenes de la montaña de los dioses no se atreven a entrar. No esperaba que tuvieras las agallas. Capítulo 389. Dalo todo. El rostro de Andrew brilló de duda. Pero pronto, su expresión se oscureció y le dijo al anciano de pelo blanco con voz fría. Sé que eres el guardián de este lugar, así que te he respetado suficiente. Estoy en busca de algo. Si realmente quieres hacer esto, no me culpes por ser descortés. Andrew sacó la espada del dragón azul de su anillo interespacial. No quería perder el tiempo aquí con el anciano de pelo blanco. Una leve sonrisa apareció en el rostro del anciano. Si quieres quitarme algo, depende de si tienes la capacidad. Su cuerpo emitió un ki denso y lo liberó todo de una vez. Andrés dio un paso adelante. Con una imagen secundaria, corrió hacia el anciano de pelo blanco. El anciano de pelo blanco se quedó quieto y no tenía intención de esquivarlo. Igual de bien. Andrew presionó la espada del dragón azul y la apuñaló ferozmente al anciano de pelo blanco. La espada del dragón azul en realidad atravesó el cuerpo del anciano de pelo blanco. El shock llenó el rostro de Andrew. Antes de que tuviera tiempo, el anciano de pelo blanco sacó una espada larga y envió algunos rayos de espada ki hacia él. Andrés quedó atónito. Dio 2 pasos hacia atrás y rápidamente usó su ki inmortal para crear una barrera. Con un fuerte golpe, la espada ki liberada por el anciano de pelo blanco golpeó su cuerpo. Lo que lo desconcertó fue que sintió que el anciano de pelo blanco no nos toda su fuerza. Andrew no se apresuró a atacar. En cambio, dijo fríamente. Ya que señor quiere intercambiar golpes conmigo, por favor usa toda tu fuerza. No necesito tu lástima. El anciano de pelo blanco quedó atónito. Pronto, una leve sonrisa apareció en su rostro. Realmente no esperaba que sintieras que no usé todo mi poder. Pero creo que el 40% de mi poder debería ser suficiente para tratar contigo. No necesito más que eso. La expresión de Andrew se ensombreció. Dio otro paso adelante y sacó su Kunu Blade. El anciano de pelo blanco originalmente tenía una leve sonrisa en su rostro, pero cuando vio la espada Kunu, su rostro se oscureció. El anciano de pelo blanco podía sentir claramente que la espada Kunu en la mano de Andrew era muy poderosa. Sin embargo, este no era el momento de quedarse aturdido. Movilizó su cultivo y cargó hacia adelante, dejando atrás una imagen residual. Al ver que el anciano de pelo blanco cargaba hacia él nuevamente, los labios de Andrew se curvaron ligeramente y una sonrisa fría apareció en su rostro. Ya que no estás dispuesto a usar todas tus fuerzas, entonces no me culpes por ser descortés. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Ñofeuro L Beta 1N. Aplicó el ki inmortal de su cuerpo a la espada Kunu. En un abrir y cerrar de ojos, la espada Kunu emitía una deslumbrante luz dorada. No quería decir más tonterías. Andrew levantó lentamente el pie y dio un paso adelante. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció frente al anciano de pelo blanco. Al ver a Andrew desaparecer repentinamente, el anciano de pelo blanco quedó atónito. En ese momento, sintió un estallido de intención asesina viniendo detrás de él. Antes de que tuviera tiempo de reacción, Andrew, que había aparecido detrás de él, liberó algunas sombras de espada y aura de espada. Lo atacaron al mismo tiempo, sin darle la oportunidad de esquivarlo. Después de un fuerte golpe, fue tragado por la tormenta de ki. Andrew no dejó de presionar el ataque. En cambio, giró su mano y cortó con la espada del dragón azul. Una vez más hizo circular su ki inmortal y lo añadió a su mano. Una imagen residual pasó rápidamente y cargó hacia adelante una vez más. La razón por la que Andrew fue tan cuidadoso fue porque sabía que el anciano de pelo blanco no era simple. Si fueran los dioses en la montaña de los dioses, no necesitaría darle mucha importancia.
Justo cuando estaba a punto de alcanzar al anciano de pelo blanco, de repente se liberó una fuerza enorme. El anciano de pelo blanco también voló por los aires. Miró a Andrew y dijo: pensé que eras un guerrero corriente. Realmente no esperaba que fueras tan poderoso. Parece que tengo que hablar en serio. Te dejaré ver la verdadera fuerza de los dioses antiguos en la montaña de los dioses. Andrew quedó atónito. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, vio que su cuerpo emitía una deslumbrante luz dorada. Mientras la luz dorada seguía brillando, todo el pabellón del tesoro se volvió brillante. Andrew quedó inmóvil. No sabía lo que estaba haciendo el anciano de pelo blanco. Sin embargo, en el segundo siguiente, aparecieron muchas imágenes residuales detrás del anciano de pelo blanco. Rodearon a Andrés. Andrés se sintió confundido. Antes de que pudiera reaccionar, la voz del anciano de pelo blanco volvió a entrar en sus oídos. Todas estas sombras tienen la misma fuerza que yo. No creo que puedas lidiar con tantos a la vez. Capítulo 390. Derrotar al dios antiguo. Las sombras que aparecieron junto a Andrew también sostenían espadas largas, aumentándolas con su ki inmortal. Sin darle a Andrew la oportunidad de reaccionar, cargaron hacia él. Andrew estaba en medio de esas sombras, mirándolas mientras cargaban contra él. Él se rió mientras retrocedía 2 pasos. Luego, aplicó el ki inmortal de su cuerpo a la espada Kunwu, liberando innumerables sombras de espada. Sin embargo, cuando las sombras de su espada hicieron contacto con las sombras del anciano, fueron cortadas en pedazos. Nunca pensé que las sombras serían tan poderosas. Después de pensar por un momento, usamos el ki inmortal en su cuerpo para hacer una barrera y retrocedió unos pasos. Aunque no sabía cómo resolver estas sombras, en términos de velocidad, estas sombras no podían seguir su ritmo en absoluto. El anciano de pelo blanco miró la apariencia desaliñada de Andrew y sonriendo. Le dijo a Andrew con voz fría: ¿no parecías bastante arrogante hace un momento? ¿Dónde está tu arrogancia ahora? Si ni siquiera puedes lidiar con estas sombras mías, ¿cómo puedes ser mi oponente? Además, obtener una técnica de cultivo de este pabellón del tesoro es simplemente un sueño de tontos. El rostro de Andrew se ensombreció. Sin embargo, él realmente no sabía cómo lidiar con estas sombras. Cuando acababa de escapar, también intenté agregar su ki inmortal a la espada Kunwu nuevamente y atacó estas sombras. Pero la espada Kunwu no pudo dañar estas sombras en absoluto. No podía simplemente quedarse aquí y perder el tiempo con esas sombras. Después de pensar un rato, Andrew se dijo a sí mismo: para atrapar a un ladrón, primero hay que atrapar al rey. Parece que estas sombras no desaparecerán hasta que me deshaga de él. Andrew aceleró el paso. Sin embargo, esta vez no tenía intención de escapar. Luego de esquivar los ataques de esas sombras, fijó sus ojos en el anciano de cabello blanco. Dejó una imagen residual y cargó hacia el anciano de pelo blanco. Una fría sonrisa colgaba de la comisura de su boca cuando el anciano dio un paso atrás. Aún eres demasiado joven para hacer un movimiento contra mí. Justo cuando Andrew estaba a punto de correr frente al anciano de pelo blanco, 2 sombras aparecieron detrás de él, protegiendo al anciano. Andrew no tuvo más remedio que soltar su espada. Agarró con fuerza la espada Kunwu y cortó las 2 sombras. Andrew empleó todas sus fuerzas. Las 2 sombras fueron enviadas volando hacia atrás. Las manos de Andrew no se detuvieron. En cambio, transfirió el ki inmortal en su cuerpo para sostener la espada Kunwu y atacó al anciano de pelo blanco. El anciano de pelo blanco mostró un rastro de sorpresa en su rostro. Incluso retrocedió decenas de pasos. El anciano de pelo blanco no esperaba que la fuerza que Andrew desató fuera tan poderosa. Cuando acababan de intercambiar golpes, no pensó mucho en Andrew. Pero esta vez tenía que estar en guardia. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0B3L, B1N. Al mirar la expresión de pánico del anciano de pelo blanco, Andrew sonrió con frialdad. ¿Por qué tienes tanto miedo? Solo usé el 60% de mi poder. El anciano de pelo blanco se sintió un poco enojado. Entendió lo que quería decir Andrew. Movilizó las sombras que acababa de liberar. Andrew miró esas sombras saltarinas y sonrió levemente. Justo ahora, como eras un dios antiguo en la montaña de los dioses, quería dejarte un poco de cara. ¿Quién sabía que serías tan desagradecido? Dado que ese es el caso, te dejaré presenciar todo mi poder. La batalla de hoy había hecho a Andrew un poco feliz. Después de todo, él era una existencia invencible en la Tierra. Había pasado mucho tiempo desde que se encontró con un oponente que pudiera obligarlo a hacer todo lo posible.
Podría utilizar a este anciano de pelo blanco para experimentar. No le dio al anciano de pelo blanco la oportunidad de reaccionar en absoluto. Andrew agregó el ki inmortal en su cuerpo a la espada Kunou. Esta vez, su objetivo no era el anciano de pelo blanco. En cambio, fijó sus ojos en las sombras que cargaban contra él. Pasó rápidamente por una imagen secundaria. En un abrir y cerrar de ojos, esas sombras comenzaron a disiparse a una velocidad visible a simple vista. El anciano de pelo blanco se retiró, su rostro revelaba una expresión desagradable. Andrew se limitó a sonreír levemente. Has estado aquí por demasiado tiempo. No sabes lo que pasó en el mundo exterior. Hay muchas cosas que te parecerán impactantes. Sin embargo, si puedes verlos o no, es otra cuestión. Dio otro paso adelante. En un abrir y cerrar de ojos, su figura desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, cuando el anciano de pelo blanco reaccionó, sintió un escalofrío en el cuello. La espada Kunou ya estaba colocada en el cuello del anciano de pelo blanco. Sin embargo, Andrew no acabó con él de inmediato. En cambio, dijo fríamente, no tengo ningún interés en matarte. Sin embargo, ya has perdido, así que... El anciano de pelo blanco tenía una expresión de sorpresa en su rostro al principio. Sin embargo, al segundo siguiente, suspiró impotente y le habló a Andrew. He perdido. Puedes tomar cualquier técnica que quieras. Capítulo 391. Hechizo de transformación inmortal y demoníaca. Andrew reveló una leve sonrisa y guardó la espada Kunou con un movimiento de su mano. Sin embargo, todavía siguió al anciano de pelo blanco por cortesía. Dado que señor ya ha cedido, entonces daré el primer paso. Andrew aceleró el paso y miró alrededor del pabellón del tesoro. No podía esperar más. Después de todo, el poder en el cuerpo de Lingyu solo podía sellarse temporalmente. Si algo le sucediera a la sombra negra en los Alpes, la vida de Lingyu estaría en peligro. Andrew buscó alrededor del pabellón del tesoro pero no encontró nada. Después de pensarlo un poco, Andrew liberó su cultivo. Como no podía encontrar con el pensamiento normal, intentaría movilizar todos los métodos de cultivo en este pabellón del tesoro con ki inmortal. En un abrir y cerrar de ojos, aparecieron 4 o 5 métodos de cultivo. Después de mirar esos métodos de cultivo, Andrew se sintió impotente. Estas cosas no eran lo que necesitaba. Se sintió un poco desconcertado. Esta montaña de dioses había existido durante tantos años. ¿Cómo podría ni siquiera tener una técnica de cultivo que él quería? Justo cuando estaba parado en el pabellón del tesoro, la voz del anciano de pelo blanco sonó en su oído. Joven, creo que no ha encontrado la técnica de cultivo que deseas. ¿Usted me puede decir? Después de todo, llevo aquí más de 1000 años. Yo podría ser capaz de ayudarte. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0B3L, B1N. Andrés estaba asombrado. Sin embargo, rápidamente respondió al anciano de pelo blanco. Entonces ayúdame a buscarlo. Quiero una técnica que pueda vender el cultivo de otros. Has estado aquí durante millas de años. Deberías haber oído hablar de este tipo de técnica de cultivo, ¿verdad? Apareció la figura del anciano de pelo blanco. Luego, aprendió una técnica de cultivo relativamente antigua. Le dijo a Andrew. Nadie ha estado interesada en este hechizo de transformación demoníaca e inmortal durante millas de años. No esperaba que estuviera interesado en esto. Mientras hablaba, el anciano le arrojó el libro a Andrew. Andrew captó la cosa, pero no sabía si lo que decía el anciano de pelo blanco era cierto o no. Sostuvo el hechizo de transformación inmortal y demonio y lo miró cuidadosamente. Aunque no alcanzó su aspecto ideal, ya estaba muy bueno, así que lo guardó. Una misteriosa sonrisa apareció en su rostro y le dijo al anciano de pelo blanco. Ya que estás dispuesto a darme esto, te lo agradeceré. Sin embargo, es posible que todavía haya otras cosas que necesites. Si no tienes nada más, puedes irte. Cuando escuchó las palabras de Andrew, un rastro de duda cruzó por el rostro del anciano. En el segundo siguiente, el anciano de pelo blanco de repente se dio cuenta. Sin embargo, ¿qué podría decir ahora? Después de todo, Andrew ya había hablado y no era su oponente en absoluto. Después de pensarlo un poco, se sintió impotente y liberó el ki de su cuerpo. Antes de irse, con una expresión solemne. Aunque este lugar está lleno de métodos de cultivo, no te los quitarán fácilmente. Además, tu cultivo ya es muy alto. Estos métodos de cultivo son básicamente inútiles para ti. Andrew se limitó a sonreír levemente y lo saludó con la mano. No necesito que nadie me enseñe qué hacer. Andrew liberó su cultivo una vez más y comenzó a explorar el pabellón del tesoro.
Esto se debía a que tenía la sensación de que estas técnicas de cultivo no eran las únicas cosas en el pabellón del tesoro. Justo cuando salía del pabellón del tesoro, sintió que había una fuerza muy poderosa en su interior. Sin embargo, no pudo precisarlo por un tiempo. Cuando entró y peleó con el anciano de pelo blanco, la fuerza que sintió desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, estaba seguro de que la cosa estaba en el pabellón del tesoro. Por ahora, todavía tenía que hacer algo más importante, que era encontrar un objeto que pudiera absorber el cultivo de otros. Cuando luchó con esas personas de la secta demonio dios de la luna sangrienta, Andrew siempre sintió que era una lástima matar a esos discípulos. Después de todo, su cultivo no fue malo. La razón por la que estaba tan seguro de que tenían una técnica relacionada era que cuando llegó por primera vez a la montaña de los dioses, vio a uno de los dioses absorbiendo el poder de un monstruo. En ese momento, Andrew no tenía idea de lo que estaba pasando, pero por lo que aprendió más tarde, había muchas técnicas de cultivo en la montaña de los dioses que nunca antes había visto. Sabía por Zeus que estas técnicas de cultivo fueron abandonadas por los dioses antiguos. En cuanto a los dioses en la montaña de los dioses ahora, no pudieron liberar todo el poder de esas técnicas de cultivo. Después de viajar por el pabellón del tesoro por un corto tiempo, Andrew poseía innumerables técnicas de cultivo. Sin embargo, estas cosas no le fueron de mucha utilidad. Además, pudo ver que estas técnicas de cultivo eran básicamente lo que cultivaban los dioses ordinarios en la montaña de los dioses. Tiró esas cosas al suelo. Sin embargo, en ese instante, sintió que había un poder misterioso dentro del pabellón del tesoro que lo atraía. El poder que sintió esta vez fue completamente diferente del que sintió fuera del pabellón del tesoro. Después de dudar por un momento, aceleró el paso. Cuando caminó hacia las profundidades del pabellón del tesoro, descubrió que había un libro de técnicas de cultivo que brillaba con una deslumbrante luz dorada. Estaba colocado solo, aunque estaba cubierto de polvo. Capítulo 392. El corazón de la tierra. Sin embargo, no pudo ocultar el poder que emite el libro de técnicas de cultivo. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Andrew. Dio un paso adelante y llegó frente al libro. Justo cuando estaba a punto de tomar la cosa, de repente sintió una fuerza invisible bloqueándola, protegiendo firmemente el libro de técnicas que contenía. Este sentimiento de no poder sostenerlo hizo que Andrew se sintiera un poco infeliz. Transfirió el ki inmortal a su mano. Un puño golpeó ferozmente. Al abrir y cerrar de ojos, aparecieron innumerables grietas en la barrera protectora invisible. Andrew miró las grietas y parecía levemente. Luego, volvió a hacer circular su ki inmortal y lanzó un puñetazo. Esta vez, no tenía intención de contenerse en absoluto. Con un sonido fuerte, la barrera protectora se hizo añicos. Andrew tomó el libro en su mano. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0B3L, B1N. Andrew vio algunas palabras importantes escritas sobre la técnica de cultivo. Dios y demonio como uno. Andrew reveló un rastro de duda. Siempre sentí que la técnica de cultivo que el anciano de pelo blanco le acababa de dar era algo similar a esto. Sin embargo, no podía decir qué estaba pasando exactamente. No podría importarle demasiado ahora. Podía sentir claramente el aura que emitía esta técnica de cultivo, así que la guardó. Después de poner al dios y al demonio como uno en su anillo interespacial, Andrew se adentró más en el pabellón del tesoro. Estas técnicas de cultivo ya no le servían de nada, por lo que aún tenía que explorar adecuadamente el pabellón del tesoro para ver si había más cosas. De todos modos, no fue fácil llegar a la montaña de los dioses. Además, cada vez que venía, no traía nada. Siempre sentí que había decepcionado a los dioses en la montaña de los dioses. Por otro lado, Zeus, que estaba parado afuera del pabellón del tesoro, de repente tuvo un mal presentimiento. Sin embargo, ¿qué podría decir ahora? Después de todo, ya había dejado entrar a Andrew. Al principio, había pensado que el anciano que estaba dentro golpearía a Andrew o incluso lo mataría. Sin embargo, después de sentir las fluctuaciones en el pabellón del tesoro, supo que el dios no era rival para Andrew. Era muy probable que ya hubiera muerto a manos de Andrew. Sin embargo, ahora no era el momento de pensar demasiado. Solo podía rezar para que Andrew no encontrara el tesoro en el pabellón del tesoro. Después de todo, esa cosa era el núcleo de toda la montaña de los dioses. Si Andrew tomara esa cosa, entonces los recursos para el cultivo de todos los dioses en la montaña de los dioses se reducirían excesivamente. Por otro lado, cuando Andrew llegó a las profundidades del pabellón del tesoro, descubrió que no había nada excepto la oscuridad sin fin.
Después de pensar un rato, Andrew movilizó nuevamente el ki inmortal en su cuerpo. Una bola de fuego apareció en su mano. Siguiendo la débil llama, Andrew finalmente vio claramente que ahora estaba en un túnel. Además, este túnel estaba en ruinas, como si hubiera estado sellado durante cientos de años. Estaba dudando si debía entrar. Después de todo, no sabía si había algo que quisiera aquí. Si fuera un esfuerzo inútil, entonces su viaje sería en vano. Después de dudar por un momento, apretó los dientes y sacó su Dustless Sword de su anillo interespacial. Le infundió el ki inmortal. Como ya estaba aquí, sería un desperdicio no ir. Quizás había algo allí más allá de sus expectativas. Aceleró el paso. Andrew ya había caminado por este túnel durante mucho tiempo. ¿Cómo no pudo haber llegado al final? Andrew no podía ver el final del túnel. Aplicó el ki inmortal de su cuerpo a la espada sin polvo y lanzó algunas rayas de ki de espada. La espada ki corrió hacia adelante y desapareció sin dejar rastro no muy lejos de él. El rostro de Andrew se ensombreció. Después de pensar un rato, finalmente reaccionó. Realmente no esperaba que ustedes, los viejos dioses, supieran cómo establecer algunas barreras aquí. Pero es ridículo intentar detenerme con esta cosa. Andrew agregó el ki inmortal a su cuerpo y dio un paso adelante, dejando una imagen secundaria. A medida que sus pasos se aceleraron, desapareció sin dejar rastro. Del otro lado, Zeus, que ya estaba preocupado, abrió mucho los ojos. Porque justo ahora sintió una fuerza extremadamente poderosa irrumpiendo en el núcleo de la montaña de los dioses. Ni siquiera necesitaba pensar en ello. Aparte de Andrew, nadie más podría tener una fuerza tan poderosa. Zeus liberó su cultivo, dio un paso adelante y corrió hacia el pabellón del tesoro. Pero justo cuando caminaba hacia la puerta del pabellón del tesoro, una voz fría resonó. Zona prohibida de la montaña de los dioses. Todos los dioses tienen prohibida la entrada. La expresión de Zeus se volvió más fea que si hubiera comido mierda. Gritó. Si no entra ahora, la persona que acaba de entrar se llevará todos los recursos de cultivo en la montaña de los dioses. Zeus se sintió ansioso. La persona en el pabellón del tesoro le respondió con frialdad. No tienes que preocuparte por eso. Tengo mis propios aviones. Aunque eres el maestro de la montaña de los dioses, no puedes entrar a este lugar. Capítulo 393. La fuente de poder. Al escuchar la respuesta del viejo dios, la expresión de Zeus se volvió particularmente fea, pero no pudo decir nada. Aunque él era el maestro de la montaña de los dioses, había un dios antiguo en la montaña de los dioses en este pabellón del tesoro. Incluso él no era rival para ese viejo dios. Después de pensar un rato, solo pude abandonar esta idea. Por otro lado, cuando Andrew atravesó la barrera, llegó a un reino secreto. Andrew mostró una expresión feliz. Podía sentir claramente que el ki aquí era docenas o incluso cientos de veces más abundante que afuera. Sin embargo, ahora no era el momento de pensar tanto. Dado que este lugar podría contener un ki tan rico, significaba que debía haber una matriz especial aquí. Aunque el ki inmortal aquí era relativamente rico, no fue de mucha utilidad para Andrew. Después de todo, el cultivo de su cuerpo había alcanzado la saturación. Incluso si absorbiera el ki inmortal, no aumentaría mucho. Lo más importante era encontrar el núcleo del conjunto. Si realmente pudiera encontrar el núcleo, entonces, sin importar a dónde fuera, podría llevárselo con él. La razón por la que hizo esto fue que tenía sus propios aviones. Después de todo, algún día todavía iría al reino divino. Aunque su fuerza no tenía paralelo en la Tierra, todavía no entendía bien la situación en el reino divino. Andrew liberó su cultivo y comenzó a buscar en este reino secreto. Originalmente pensó que este reino secreto no era muy grande, pero para su sorpresa, había buscado este reino secreto durante mucho tiempo, pero todavía no veía el límite de este lugar. El rostro de Andrew se ensombreció. No podía renunciar a todos sus esfuerzos anteriores, ¿verdad? Pase lo que pase, él ya había llegado aquí. Si se rindiera ahora, se sentiría un poco reacio. Entonces, apretó los dientes y volvió a liberar sus acciones. De un salto, voló por los aires y exploró este reino secreto nuevamente. Mientras continuaba explorando, su mirada se posó en una cueva. Podía sentir que el ki inmortal que salía de la cueva era docenas de veces más denso que el exterior. Por otro lado, Zeus, que estaba fuera del pabellón del tesoro, se sintió un poco preocupado. Su expresión era sombría mientras miraba el pabellón del tesoro. Zeus no sabía qué hacer. Después de todo, él fue quien dejó entrar a Andrew. Sin embargo, ahora le era imposible detener a Andrew.
Ñofeuro L, Beta 1N fue sede del estreno de este capítulo. Después de pensarlo un poco, Zeus liberó su cultivo una vez más. Todos los dioses de la montaña de los dioses se reunieron. Miraron la expresión sombría de Zeus y sus ojos brillaron con un rastro de duda. Pero antes de que los dioses pudieran hablar, Zeus les habló con una expresión solemne. Enriu se encuentra actualmente en este pabellón del tesoro. Quiero que todos ustedes vigilen aquí. Una vez que salga, utilice todos los medios para detenerlo. Después de escuchar lo que dijo Zeus, las expresiones de los dioses se oscurecieron. Eran personas de la montaña de los dioses, por lo que sabían lo que significaba este pabellón del tesoro. Aunque nunca habían entrado en ese lugar, desde el día en que nacieron, supieron que todos sus recursos de cultivo provenían de este pabellón del tesoro. Además, la razón por la cual el ki inmortal en la montaña de los dioses era tan denso estaba relacionada con este pabellón del tesoro. Después de que Enriu entró en la cueva, guardó la Dustless Sword. Porque cuando entró, sintió que aparte del denso ki inmortal, no había ningún peligro aquí. Después de mirar la cueva por un rato, la mirada de Enriu se posó en una piedra que emitía una luz blanca deslumbrante. No había nada más en esta que la piedra cueva blanca. Además, había una corriente interminable de ki inmortal saliendo de la piedra que emitía una luz blanca deslumbrante. Aunque había encontrado la fuente de energía inmortal, había un problema. Bajo la deslumbrante luz blanca, no podía ver claramente la cara real de la piedra. Solo entonces se dio cuenta de que la piedra había ocupado toda la cueva. Incluso si tuviera un anillo interespacial, era imposible poner esta cosa dentro por completo. Enriu no quería complicar las cosas. Originalmente quería mover todas las cosas hacia atrás, pero ¿quién hubiera pensado que esto en realidad sería tan grande? Después de pensar por un momento, Enriu sacó su Kunu Blade de su anillo interespacial y la mejoró con el ki inmortal. Como no puedo tomarlo todo, aún puedo tomar una parte. Mientras decía esto, agitó la espada Kunu y cortó la enorme roca que emitía una luz blanca deslumbrante. Con un fuerte ruido, solo apareció una pequeña grieta en la enorme roca. Un rastro de sorpresa cruzó por su rostro. Pase lo que pase, la espada Kunu también era un artefacto inmortal de primer nivel. ¿Cómo podría tener solo este poquito de fuerza? Por otro lado, en el momento en que Enriu hizo su movimiento, toda la montaña de los dioses tembló un poco. Al sentir los temblores en la montaña de los dioses, los rostros de Zeus y los dioses se oscurecieron. Incluso con los ojos cerrados, podía imaginar que los violentos temblores en la montaña de los dioses debían haber sido causados por Enriu en el pabellón del tesoro. Al ver las feas expresiones en los rostros de los dioses, Zeus dijo: todos ustedes lo sintieron hace un momento, así que no importa lo que hagan, deben detener a Enriu. De lo contrario, cuando llegue el momento, tu cultivo se detendrá aquí. Durante unos cientos de años, no podrás mejorar más. Capítulo 394. Heredando el manto. Aunque hubo un temblor violento en la montaña de los dioses hace un momento, Enriu, que estaba en el reino secreto, ni siquiera sintió la vibración más mínima. Al mirar la pequeña grieta, Enriu hizo circular el ki inmortal y lo agregó a la espada Kunu. Sin embargo, esta vez no tenía prisa por hacer ningún movimiento. En cambio, miró atentamente la enorme roca. Tenían sus propios aviones. Le era imposible seguir perdiendo el tiempo aquí. Además, aunque la espada Kunu era un artefacto inmortal de primer nivel, no podía soportar tal tormento. La comisura de la boca de Enriu se elevó levemente. Volvió a agitar la espada Kunu. Esta vez, cuando atacó, cortó la grieta que había creado anteriormente. Y lo más importante, también utilizó toda su fuerza. Con un fuerte golpe, una parte de la enorme piedra que emitió una luz blanca deslumbrante cayó. Al ver que su ataque había tenido éxito, Enriu recibió la espada Kunu y la guardó. Luego, sostuvo la piedra y la estudió. Sin embargo, lo que lo desconcertó fue que el ki inmortal emitido por lo que obtuvo no era ni siquiera el 1% de esa enorme roca. Además, todavía fluía continuamente. El rostro de Enriu se ensombreció. Sacó nuevamente la espada Kunu de su anillo interespacial y la espada del dragón Asur apareció en su otra mano. No creo que no pueda entender lo que está pasando hoy. Dio 2 pasos atrás. Todo el ki inmortal de su cuerpo se añadió a las 2 armas. En un abrir y cerrar de ojos, la enorme piedra que emitía una luz blanca deslumbrante se hizo añicos. Enriu se sonorizó levemente. Después de que la enorme piedra se hizo añicos, se dio cuenta de que había otro mundo dentro de esta enorme piedra. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de ser feliz, la luz blanca descendió del cielo. Al mirar la escena, Enriu quedó atónito.
Sin embargo, en el segundo siguiente, apareció una perla que emitía una luz blanca deslumbrante. Podía sentir claramente el poder contenido en esta perla. Después de eso, su rostro reveló una leve sonrisa. Luego tomó la perla en su mano. Después de todo este tiempo, no esperaba que fuera algo tan pequeño. Parece que los viejos dioses realmente tenían algunos secretos. Sonrió, se dio la vuelta y salió del reino secreto. Sin embargo, en el momento en que se movió, una voz etérea entró en sus oídos. Joven, dado que ya obtuviste esta perla inmortal, ¿estás dispuesto a heredar mi manto? Andrés quedó atónito. Un rastro de duda cruzó por su rostro. Sin embargo, rápidamente respondió con una expresión tranquila. No estoy muy interesado en heredar tu legado. Sin embargo, estoy más interesado en esta perla inmortal. En cuanto al resto, deberías quedártelo para ti. La razón por la que dijo esto fue porque tenía absoluta confianza en su propia fuerza. No tenía ningún interés en heredar nada en la montaña de los dioses. Andrew aceleró el paso y salió del reino secreto. Justo cuando desaparecía, una figura blanca apareció de repente en la cueva. Esa persona miró la espalda de Andrew y reveló una leve sonrisa. Empezó a hablar solo. Desde que obtuviste esto, ya heredaste mi manto. Parece que esto es el destino. Mientras hablaba, la persona que acababa de aparecer desapareció lentamente. En poco tiempo, no había nadie más en todo el reino secreto. Una vez que Andrew salió de este reino secreto, aceleró el paso y salió corriendo del pabellón del tesoro a una velocidad asombrosa. Después de todo, ya había obtenido lo que quería. No había ningún beneficio al quedarse aquí por más tiempo. Todos los dioses en la montaña de los dioses vieron un rayo de luz blanca saliendo del pabellón del tesoro. Aunque no sabían para qué servía la luz blanca, estaban seguros de que fue causado porque Andrew tocó el núcleo de la montaña de los dioses. Todos estaban afuera del pabellón del tesoro con expresiones solemnes, esperando en silencio la llegada de Andrew. Solo la expresión de Zeus se volvió particularmente fea. Liberó todo su cultivo. Esos dioses no sabían lo que estaba pasando, pero Zeus sí lo sabía. Pase lo que pase, él era la persona más fuerte en la montaña de los dioses. Justo ahora, sintió que al ki inmortal en la montaña de los dioses le faltaba una porción. En el instante en que Zeus liberó su cultivo, la puerta del pabellón del tesoro se abrió y una figura salió corriendo. Cuando vio a Andrés, Zeus le habló con voz fría. Debiste haber obtenido lo que querías, pero las otras cosas que tomaste, ¿no deberían ser devueltas a sus dueños originales? Esas cosas no te pertenecen. Andrés irritante. Se detuvo en el aire y dijo. Acabo de tomar 2 técnicas de cultivo. No sé a qué te refieres. Esta esencia está firmemente anidada en el corazón de Nofeuro L beta N. Andrew liberó su cultivo y huyó a lo lejos. Sin embargo, antes de dar 2 pasos, Zeus lo persiguió con una espada larga. Cuando se detuvo frente a Andrew, no se apresuró a hacer ningún movimiento. En cambio, le dijo fríamente a Andrew. Capítulo 395. Detener. Zeus liberó su cultivo. Al ver su expresión fría, Andrew se limitó a sonreír y dijo. Esa cosa ha estado ahí durante mucho tiempo. Ustedes no tienen la capacidad de conseguirlo. Como lo recibí hoy, será mío. No hay mares desagradecidos. No eres mi oponente. Andrew sacó su Kunublade de su anillo interespacial. No quería perder el tiempo con Zeus y los demás dioses. En el momento en que sacó su Kunublade, Zeus dio un paso adelante y corrió hacia él. Cuando los dioses vieron a Zeus actuar, rápidamente liberaron su propio ki inmortal y volaron por el aire, rodeando a Andrew. Andrew reveló una sonrisa fría. No eres mi rival. Mientras decía esto, agitó ligeramente la espada Kunou. Antes de que Zeus pudiera alcanzarlo, quedó impresionado por el ki inmortal que liberó. Cuando vieron esta escena, los dioses parecieron sorprendidos. Sin embargo, no podía dar marcha atrás ahora. No podía simplemente huir así. Andrew, que estaba rodeado de ellos, miró sus expresiones serias y irritantes. Agregó el ki inmortal de su cuerpo a la espada Kunou. Ya que todos ustedes están cortando a la muerte, no me culpen por ser descortés. Andrew dio un paso adelante y su figura desapareció. Cuando los dioses vieron a Andrew desaparecer repentinamente, un rastro de terror apareció en sus rostros. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Nofeuro L beta 1N. En el segundo siguiente, uno de los dioses sintió una intención asesina viniendo detrás de él. El dios no se atrevió a dudar y liberó su cultivo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura de Andrew apareció frente a él. Él sonoro y no agitó la espada Kunou.
En cambio, añadió ki inmortal en su mano. Su palma se convirtió en un puño y golpeó al dios, enviándolo por los aires. Andrés no deseaba matar a los dioses. Después de todo, ya había tomado tantas cosas de la montaña de los dioses. Si los matara, se sentiría un poco inapropiado. Por otro lado, cuando Zeus vio que Andrés ya había hecho su movimiento, su rostro se ensombreció. Sin embargo, no tenía prisa. Él dijo: siempre que devuelvas las cosas que no deberías haber tomado de la montaña de los dioses, podemos perdonarte la vida y permitirte salir de este lugar a salvo. De lo contrario, no nos culpes por ser descorteses. La razón por la que había estado perdiendo el aliento aquí con Andrew era que era muy consciente de que no era rival para Andrew en absoluto. Andrew simplemente se rió y dijo: esa cosa no te sirve de mucho. Además, basura, ¿quieres detenerme? ¿Crees que eso es posible? La expresión de Zeus se volvió fea, pero ¿qué podía decir? Lo que dijo Andrew también era la verdad. Solo con estas personas en la montaña de los dioses, era imposible detener a Andrew. Sin embargo, tuvo que quedarse con Andrew. Si lo dejaba ir, ya no necesitaba ser el señor de los dioses. Además, todos en la montaña de los dioses se irían debido a la falta de recursos de cultivo. Después de pensar un rato, Zeus liberó el ki inmortal de su cuerpo y lo añadió a la espada larga. Le habló a Andrew con voz fría. Sé que algunos de nosotros no somos rival para ti, pero hoy arriesgaré mi vida para que te quedes. Andrew liberó su ki inmortal una vez más. En ese caso, no puedes culparme. Antes de que Zeus tuviera tiempo de reaccionar, Andrew dio un paso adelante y desapareció frente a Zeus. Zeus quedó atónito. Retrocedió unos pasos. Sin embargo, la figura de Andrew ya estaba cerca de él. Sin darle la oportunidad de reaccionar, el ki inmortal que circulaba en la mano de Andrew se convirtió en un puño y le lanzaron un puñetazo feroz. Zeus todavía estaba en el lugar. No tuvo tiempo de esquivarlo y su feroz golpe lo envió volando. Sin embargo, lo que sorprendió a Andrew fue que después de que Zeus fue enviado a volar, no dudó en absoluto y corrió hacia él nuevamente. Andrew se quedó sin palabras. No estoy interesado en algunos de ustedes. Fuera de mi camino. De lo contrario, si realmente luchamos, todos ustedes podrían ser exterminados hoy. Los dioses que lo rodeaban tenían expresiones feas cuando escuchaban las palabras de Andrew. Sin embargo, ¿qué podrían hacer ahora? Zeus no retrocedió. Incluso si quisieran escapar, era imposible. Después de que los dioses se miraron entre sí, todos miraron a Zeus. Zeus también vio las feas expresiones en sus rostros. Capítulo 396. Un acto de duda. Después de pensarlo un poco, Zeus dijo fríamente: sin mi permiso, nadie puede salir de este lugar. Haz todo lo que puedas para detenerlo. De lo contrario, ninguno de ustedes podrá seguir viviendo aquí. Al observar la actitud inquebrantable de Zeus, el rostro de Andrew se oscureció. Ya que todos ustedes están cortando a la muerte, entonces no me culpen por ser descortés. Mientras hablaba, Andrew liberó el ki inmortal en su cuerpo y dio un paso adelante ligeramente. Sin embargo, esta vez, guardó la espada Kunou. Después de todo, él no tenía ninguna enemistad profunda con estos dioses. Solo necesitaba darles una lección. No había necesidad de matarlos así. Además, contra estos dioses, simplemente no necesitaba este artefacto inmortal de primer nivel. En el instante en que guardó la espada Kunou, su figura desapareció sin dejar rastro. En cuanto a los dioses, se volvieron cautelosos cuando vieron a Andrew desaparecer nuevamente. Sin embargo, en el siguiente segundo, una enorme matriz mágica apareció sobre sus cabezas. La expresión de Zeus se atenuó. La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en Ñofeuro L Beta 1N. Los otros dioses no sabían lo que estaba pasando, pero él sabía muy bien que este conjunto mágico podía suprimir por completo el cultivo de una persona. Aunque no era muy fuerte, era suficiente para enfrentarlos. Se apresuró a gritar a los dioses que estaban a su lado: ¿por qué están todos ustedes ahí de pie? Date prisa y atacad juntos. Si realmente estás atrapado por este conjunto mágico, ni siquiera yo podría salir. Zeus añadió el ki de su cuerpo a la espada larga. Los dioses también se recuperaron de su conmoción. Liberaron su cultivo. Un fuerte ruido vino del cielo sobre la montaña de los dioses. Los dioses y Zeus quedaron atrapados por la formación mágica y tenían una expresión de vergüenza en sus rostros. La figura de Andrew apareció lentamente. Le dijo a Zeus con voz fría: no tengo intención de pelear contigo. Sin embargo, si no te atrapo ahora, parece que no podrás abandonar esta montaña de los dioses.
Por lo tanto, ustedes pueden quedarse aquí por ahora. Andrew se giró con expresión seria. Aunque no mataría a los dioses, tampoco perdería el tiempo aquí. Al ver que Andrew quería irse, Zeus le rugió. Si no lo entregas hoy, no podrás salir vivo de este lugar. Mientras hablaba, el cuerpo de Zeus se estalló una vez más, liberando un ki extremadamente denso. Salió del conjunto mágico. Cuando se detuvo frente a Andrew nuevamente, antes de que pudiera reaccionar, Andrew hizo circular su ki inmortal y lo agregó a su mano. Lanzó un puñetazo feroz. Pero esta vez, Andrew usó el 50% de su fuerza. Zeus se quedó sin moverse en absoluto. Solo una gota de sangre brotó involuntariamente de la comisura de su boca. ¿Por qué? Andrew se sintió impotente y preguntó. Zeus respondió con una expresión fría. Lo que te llevaste es el núcleo de la montaña de los dioses. Sin él, la fuente del ki en la montaña de los dioses será cortada. Andrew se sintió impotente. Sin embargo, no quise entregarlo. Aunque el problema era muy grave, era imposible que los dioses, incluidos Zeus, entraran en las profundidades del pabellón del tesoro. Incluso si devolviera esto, la gente en la montaña de los dioses no podría usarlo. Justo cuando él y Zeus se miraban fijamente, una voz fría vino del pabellón del tesoro. Él ya dijo que aunque la cosa es muy importante para la montaña de los dioses, no es de mucha utilidad para ti. Lo dejé ir. Zeus y los otros dioses detrás de él tenían expresiones solemnes en sus rostros cuando escuchaban la voz proveniente del pabellón del tesoro. La duda apareció en sus rostros. Zeus habló hacia el pabellón del tesoro. Sé que eres el guardián de este lugar, pero no podemos permitir que se lleve el núcleo de la montaña de los dioses. La puerta del pabellón del tesoro se abrió y una figura salió corriendo. Andrés sintió frío. Esto se debía a que la persona que apareció era el antiguo dios que acababa de conocer en el pabellón del tesoro. Cuando apareció el anciano de pelo blanco, examinó los alrededores. Volvió su mirada hacia Zeus y dijo inexpresivamente. Para que él pueda obtener esto, hay un destino predestinado. Algunos de ustedes, no hay necesidad de detenerlo. Mientras hablaba, el anciano de pelo blanco transfirió el ki inmortal en su cuerpo y envió a Zeus al otro lado. El rostro de Andrew brilló con un rastro de duda. Antes de que pudiera hablar, el anciano de pelo blanco habló primero. Puedes irte. Resolveré los problemas aquí. Sin embargo, espero que puedas hacer un buen uso de esto. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente y una leve sonrisa apareció en el rostro de Andrew. Liberó su base de cultivo. En cualquier caso, ya no era necesario aquí. En un abrir y cerrar de ojos, había desaparecido. Capítulo 397. Resucitado de entre los muertos al ver a Andrew desaparecer repentinamente, la expresión de Zeus se volvió particularmente fea. Le habló al anciano de pelo blanco con cierta ira. Yo soy el señor de la montaña de los dioses. ¿Qué derecho tienes a dejarlo ir? El anciano de pelo blanco respondió con un rostro inexpresivo. Este asunto no lo decidió yo. Incluso si se lo llevó, no faltará el ki inmortal en la montaña de los dioses. El ki inmortal en el pabellón del tesoro es suficiente para sostener la montaña de los dioses durante decenas de millones de años. No le dio a Zeus la oportunidad de reaccionar y desapareció frente a él. El rostro de Zeus brilló de duda. No sabía qué hacer. Ahora que Andrew se había ido, incluso si quisiera recuperar a Andrew, era simplemente imposible. Y ahora todavía tenía que resolver un asunto muy importante. El círculo mágico que Andrew acababa de establecer en el cielo sobre la montaña de los dioses. Ñoceuro L, Beta 1N fue sede del estreno de este capítulo. Si no se resuelve esta formación, los dioses atrapados en la formación serán suprimidos a partir de hoy. Por otro lado, después de que Andrew dejó la montaña de los dioses, fijó su objetivo en la cordillera de Eric. Aunque la barrera que había colocado allí no tenía ningún movimiento inusual, seguía siendo un lugar sensible. También acababa de obtener 2 métodos de cultivo del pabellón del tesoro. Ya era hora de que los estudiaran detenidamente. En un abrir y cerrar de ojos, llegó al cielo sobre la cordillera de Eric. Andrew reveló una leve sonrisa. Hacía mucho tiempo que no tenía tanto tiempo libre. Sin embargo, ahora no era el momento de pensar demasiado. Tenía que darse prisa. Lo más importante era comprender completamente las 2 técnicas de cultivo. Después de observar las 2 técnicas de cultivo, Andrew dejó de lado a Dios y al demonio como uno. Después de todo, esto no le era de ninguna utilidad por el momento. Siempre sentí que el hechizo de transformación inmortal y demoníaco debería ser de alguna ayuda para Lingyu.
Cuando abrió el libro de técnicas de cultivo y lo estudió detenidamente, su expresión se volvió seria, aunque sentía que podía usar algo de él. Sin embargo, lo plasmado en este libro de técnicas de cultivo era solo una transformación completa del cultivo de una persona. Después de leer el libro de técnicas de cultivo, la expresión de Andrew se oscureció. No sabía qué hacer. Originalmente pensé que podría usar este libro de técnicas de cultivo, pero ¿quién hubiera pensado que existiría tal cosa? Giró su mano y guardó esa cosa en su propio reino espacial. Originalmente pensé que cultivaría en la cordillera de Eric, pero no sabía qué hacer ahora. Mientras todavía deambulaba por la cordillera de Eric, de repente pensó en el conjunto mágico que acababa de mostrar en la montaña de los dioses. ¿No fue capaz de suprimir por completo el cultivo de una persona? Una leve sonrisa apareció en el rostro de Andrew. Aunque no estaba 100% seguro de poder matar la sombra negra en la montaña de los dioses, sería suficiente si pudiera suprimir su poder. Cuando llegara ese momento, sería pan comido para él liberar el cultivo de Lingyu. Además, esa sombra negra había sido gravemente herida por él. En un corto período de tiempo, le resultó imposible recuperarse por completo. Una misteriosa mueca apareció en su rostro. Liberó su base de cultivo. Como ya había pensado en una manera, entonces lo haría. Antes de que pudiera actuar, de repente sintió que una fuerza se acercaba a él. Su expresión se oscureció. Escuchó la voz de Clayton detrás de él. Te he estado buscando durante tanto tiempo. No esperaba que estuvieras aquí. Vuelve conmigo rápidamente. Algo ha sucedido en la oficina de artes marciales. Andrés quedó atónito. Entonces, su expresión se nubló. ¿Qué está sucediendo? Dímelo rápido. Andrew liberó todo su cultivo. Al ver su mirada seria, Clayton dijo, ¿aún recuerdas al hombre del gobierno que mataste en ese momento? Apareció nuevamente en la oficina de artes marciales hoy y tiene un cierto nivel de cultivo. Andrés estaba sorprendido. Podía estar seguro de que cuando mató a esa persona en ese momento, no tenía ninguna intención de mostrar misericordia en absoluto. Básicamente fue una muerte de un solo golpe. ¿Cómo podría volver a la vida? No se atrevió a dudar en absoluto y voló de regreso a la oficina de artes marciales. Al ver que Andrew ya había hecho un movimiento, Clayton no se atrevió a ser en lo más mínimo negligente. Liberó su cultivo y rápidamente siguió a Andrew. Si fuera un asunto menor, lo habría resuelto él mismo. Sin embargo, no podía entender qué estaba pasando, por lo que solo podía informarle a Andrew. Lo más importante es que la persona que había sido asesinada por Andrew acudió a la oficina de artes marciales para recuperar la propiedad de la mina Crimson Flame Stone. No le mencionó esto a Andrew porque temía que Andrew volviera a matar a esa persona. En su camino de regreso, Andrew utilizó toda su fuerza para volar. Incluso Clayton, que lo seguía, desapareció. Cuando Andrew se detuvo en el cielo sobre la oficina de artes marciales, pudo sentir claramente que había un poder misterioso debajo. No era algo que los guerreros de la oficina de artes marciales pudieran liberar. No dudó. Retiró el ki inmortal de su cuerpo y aterrizó lentamente en la entrada de la oficina de artes marciales. Sin embargo, lo que no esperaba era que la oficina de artes marciales estuviera excepcionalmente silenciosa y sin signos de vida. Capítulo 398. Amenazando a Andrew. Incluso los guerreros que estaban en la puerta habían desaparecido, lo que dejó a Andrew un poco desconcertado. Aceleró el paso y caminó hacia el salón de la oficina de artes marciales. Antes de que pudiera decir algo, una voz fría llegó a sus oídos. Solo te estaba buscando. No esperaba que volvieras tan pronto. Tus esfuerzos han dado sus frutos. Andrés se sobresaltó. Una figura apareció lentamente frente a él. Cuando Andrew vio la aparición del hombre del gobierno, no se sorprendió. En cambio, le dijo fríamente al hombre. Si no me equivoco, ya deberías haber muerto en mis manos la última vez. Esa persona del gobierno miró a Andrew. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa fría mientras decían con calma. Así es, morí en tus manos la última vez. Sin embargo, regresó de entre los muertos. Hoy te haré pagar el precio. Además, esta vez tengo una misión desde arriba. A partir de hoy, la propiedad de la mina Crimson Flame Stone ya no será tuya. Cuando terminó su última frase, la expresión de Andrew se oscureció. Sacó su Dustless Sword de su anillo interespacial. ¿Quieres tomar mi mina Crimson Flame Stone? Andrés ladró. Veamos si tienes la capacidad de hacerlo. Andrew no quería seguir a la gente del gobierno y decir más tonterías. En un abrir y cerrar de ojos, desató todo su cultivo.
Andrew lentamente movió sus pasos y dio un paso adelante. Un instante después, desapareció, sin darle a su oponente la oportunidad de responder. La Dustless Sword lanzó varios rayos de espada ki, disparando hacia el hombre del gobierno. El hombre del gobierno permaneció donde estaba. No tenía la más mínima intención de esquivarlo. En cambio, había una mueca de desprecio colgando de la comisura de su boca. Al ver sus acciones, un rastro de conmoción cruzó involuntariamente por el rostro de Andrew. Sin embargo, dado que no estaba dispuesto a esquivarlo, esto también estaba en consonancia con los pensamientos de Andrew. Después de una serie de fuertes golpes, la espada ki se estrelló contra el cuerpo del funcionario del gobierno. Al ver que el funcionario del gobierno fue envuelto por la espada ki, la expresión de Andrew se volvió solemne. Retiró su ki inmortal. La expresión de Andrew permaneció grave mientras miraba al funcionario. ¿Cómo podría una persona normal quedarse quieta y no esquivar un ataque tan poderoso? Por lo tanto, podía estar seguro de que a esa persona no le había pasado nada. Quizás ya estaba planeando cómo atacarlo. La voz de esa persona volvió a entrar en sus oídos. Pensé que eras muy fuerte. No esperaba que tu nivel no fuera suficiente para siquiera hacerme cosquillas. El rostro de Andrew se ensombreció. Sin embargo, no volvió a atacar. Se quedó quieto en silencio, esperando que apareciera el hombre. La figura del hombre finalmente apareció una vez más. Una espada larga ya había aparecido en manos de esa persona. Además, el cuerpo de esa persona emitía una gran cantidad de ki negro. Después de mirar fijamente el ki negro, la voz de Andrew se volvió fría. Realmente me has hecho verte bajo una nueva luz. No esperaba que supieras acerca de este tipo de cultivo maligno. Sin embargo, ¿crees que con tu nivel eres rival para mí? Acabo de dejarte escapar de una calamidad. Esta vez, te garantizo que te mataré de un solo golpe. El hombre del gobierno reveló una sonrisa burlona. Me quedaré aquí sin moverme. Quiero ver si tienes la capacidad de matarme. Mientras hablaba, chasqueó los dedos. Andrew no tenía idea de lo que estaba haciendo. Sin embargo, en el segundo siguiente, un rastro de ira apareció en su rostro. No desafíes mis resultados. Liberen a la gente de la oficina de artes marciales. Andrew liberó todo su cultivo. En ese momento, alrededor de 5 guerreros aparecieron detrás del hombre del gobierno. Todos eran cultivadores malvados y tenían como rehenes a Anya y Lingyu. Cuando el hombre del gobierno vio su enojo, una sonrisa burlona apareció en su rostro. Le dijo a Andrew: si quieres que los deje ir a los dos, entonces puedes arrodillarte aquí y hacer una reverencia 3 veces, y luego renunciar voluntariamente a la propiedad de la mina Crimson Flame Stone. Te los devolveré a los dos sanos y salvos. De lo contrario, se irán al infierno contigo. Cogió una silla de su lado y se sentó en ella, esperando en silencio la respuesta de Andrew. El rostro de Andrew se llenó de ira. Lo miró fijamente y dijo: he estado aquí durante tanto tiempo, pero nadie se ha atrevido a amenazarme. El hombre del gobierno añadió el ki negro de su cuerpo a la espada larga. Puedo darte tiempo para que lo consideres, pero es limitado. Depende de si puedes tomar una decisión acertada. Mientras hablaba, puso la espada larga en el cuello de Lingyu. Lingyu era una persona común y corriente en ese momento. Nunca antes había visto una escena así. Las lágrimas corrieron involuntariamente por su rostro. Todos dijeron que no podías soportar separarte de ella. Hoy quiero ver si tu velocidad es lo suficientemente rápida o si la espada larga en mi mano es más rápida. Capítulo 399. Muerte instantánea de cultivadores malvados. Al ver al hombre del gobierno hacer un movimiento, Andrew rugió enojado. Hoy, si te atreves a dañarles incluso un pelo de la cabeza, me aseguraré de que no puedas salir vivo de este lugar. Andrew liberó el ki inmortal en su cuerpo una vez más. Sumérgete en el Storyverse. NBLBN. Pero esta vez puso su mano detrás de su espalda. Originalmente pensó que aunque este hombre del gobierno ya había practicado el mal, era imposible descubrir su acción. Pero antes de que tuviera tiempo de hacerlo, el funcionario del gobierno dijo: deja de hacer esos pequeños trucos tuyos. ¿Crees que no puedo verlo? Si te atreves a actuar precipitadamente otra vez, los enviaré a ambos al infierno ahora mismo. Andrés quedó atónito. Sin embargo, su expresión se oscureció rápidamente. Aunque tu cultivo no es tan bueno, tus ojos son bastante buenos. Liberó su ki inmortal nuevamente. Los malvados cultivadores mostraron un rastro de miedo en sus rostros. Incluso el hombre del gobierno retrocedió un par de pasos. En el momento en que Andrew liberó su ki inmortal, los malvados cultivadores sintieron miedo a la muerte.
Cada uno de ellos se retiró. El hombre del gobierno miró sus feas expresiones y se burló. Andrés se puso de pie, dio un paso adelante y una imagen residual pasó como un relámpago. Sin darles la oportunidad de reaccionar, cargó contra los malvados cultivadores que tenían como rehenes a Anye y Lingyu. Toda la oficina de artes marciales se llenó con los gritos de un cerdo al ser sacrificado. Cuando los otros cultivadores malvados se dieron cuenta de lo que estaba pasando, descubrieron que las dos personas que estaban detrás de Lingyu y Anye ya habían caído al suelo sin ningún signo de vida. La espada sin polvo en la mano de Andrew todavía goteaba sangre. Andrew dejó escapar una sonrisa fría mientras avanzaba. Le habló al hombre del gobierno con voz fría. ¿Crees que con tu fuerza puedes ser mi oponente? Justo ahora pensé en perdonarte la vida, pero ahora no es necesario. Andrew volvió a liberar su ki inmortal. Dio un paso adelante y, en un abrir y cerrar de ojos, su figura desapareció sin dejar rastro. El hombre del gobierno y los malvados cultivadores detrás de él mostraban miedo en sus rostros. Pero pronto, sus expresiones cambiaron y retrocedieron unos pasos, liberando su propio ki negro. Sabían muy bien que les era imposible ser el oponente de Andrew. Sin embargo, no podía hacer nada ahora. Ya estaban en la oficina de artes marciales y acababan de amenazar a Andrew. Incluso si quisieran irse ahora, era imposible. ¿Cómo pudo Andrew dejarlos ir tan fácilmente? Ahora solo había un camino frente a ellos. Si pudiera derrotar a Andrew, podría salir de este lugar a salvo. De lo contrario, todos morirían aquí. Aunque era fácil de decir, con su fuerza, era como mover una montaña. Andrew podría matar a un dios de la montaña de los dioses, alguien que era 1000 veces más fuerte que ellos. ¿Cómo podrían ser rivales para Andrew? Al ver sus expresiones antiestéticas, una fría sonrisa apareció en el rostro de Andrew. Estaban haciendo todo lo posible para escapar. Sin embargo, ¿cómo pudo Andrew dejar escapar una oportunidad tan buena? Además, acababan de amenazar a Lingyu y Anye. ¿Cómo podría tolerar esto? Su figura apareció frente a los malvados cultivadores. No les dio a los malvados cultivadores ninguna posibilidad de atacar. La Dustless Sword en la mano de Andrew liberaba continuamente el ki de espada extremo. En un abrir y cerrar de ojos, los malvados cultivadores cayeron al suelo uno por uno. Algunos de ellos con niveles de cultivo ligeramente más altos todavía tenían rastros de vida. En cuanto a los demás, habían perdido la vida. Andrew no utilizó todas sus fuerzas para tratar con estas personas. Aunque esos malvados cultivadores yacían en el suelo y tenían un rastro de vida, les era imposible sobrevivir. Después de lidiar con esos malvados cultivadores, Andrew volvió su mirada hacia el hombre del gobierno. Él dijo, ¿querías pelear conmigo con esos pocos matones? Parece que la lección que te di la última vez no fue suficiente. Esta vez, te garantizo que no tendrás la oportunidad de resucitar. El tipo quedó atónito y retrocedió unos pasos asustado. Podía sentir claramente la intención asesina de Andrew hacia él. En un instante, Andrew liberó nuevamente el ki inmortal en su cuerpo. Sin embargo, esta vez, no usamos la Dustless Sword. No lo necesitaba para lidiar con esta basura. El hombre del gobierno rápidamente hizo circular el ki negro en su cuerpo. Sin embargo, sucedió algo fuera de sus expectativas. Antes de que tuviera tiempo de defenderse, la figura de Andrew ya había llegado. Toda su persona fue enviada volando fuera de la oficina de artes marciales. Andrew no dudó y lo persiguió. La razón por la que no mató a este funcionario del gobierno fue que todavía le resultaba útil. Además, quería saber quién era esa persona y cómo podría sobrevivir. Cuando volvió a llegar frente al hombre del gobierno, no tenía prisa por actuar. Capítulo 400. Conmocionado. El hombre del gobierno que yacía en el suelo miró a Andrew con miedo en su rostro. Sin embargo, pronto reveló una expresión de enojo. Si te atreves a matarme hoy, la gente de arriba no te dejará ir. Sé que eres poderoso, pero debes considerar a toda la oficina de artes marciales. Incluso si un día te vas, ellos tendrán que quedarse aquí para siempre. Andrew se sonorizó levemente. Realmente no esperaba que fueras tan considerado. Quizás tenga que engañarte otra vez. Tus superiores no pueden reprimirme en absoluto. Si quieres hacer alarde de tu poder en mi lugar, tendrás que hacerlo en tu próxima vida. La primera vez que este capítulo estuvo disponible ocurrió en N0B3 En el momento en que Andrew terminó de decir esto, el ki inmortal en su cuerpo fue liberado nuevamente. Con una ligera fuerza de su mano, el hombre del gobierno fue agarrado por él. Andrew dijo, cuéntame todo sobre ti. Si estoy de buen humor, puedo darte una muerte rápida.
De lo contrario, tu final será muy miserable. Una mueca aterradora apareció en el rostro de Andrew. Después de todo, no tenía una buena impresión de él. Ya era suficiente que no lo matara en el primer momento. Inesperadamente, el hombre del gobierno reveló una sonrisa fría. Ya no soy el mismo de antes. Incluso si me matas, mi maestro tendrá una manera de salvarme otra vez. Antes de eso, debes cuidarte. Si no regreso con vida, las personas de arriba prohibirán la oficina de artes marciales. Los guerreros bajo tu mando, incluido Clayton, no tendrán a dónde ir. Andrew ya hacía tiempo que había perdido la paciencia con él. Su rostro se oscureció y ejerció fuerza con la mano. El hombre del gobierno murió. Andrew giró la mano y arrojó su cuerpo. Una persona muerta ya no le servía de mucho. En ese momento, de repente sintió que un aura se acumulaba en este lugar. Andrés quedó atónito. Se dio vuelta y se dio cuenta de que el hombre del gobierno que había muerto en sus manos se había levantado nuevamente. Un rastro de sorpresa apareció en el rostro de Andrew. Nunca había esperado que el hombre del gobierno pudiera revivir. Sin embargo, ahora no era el momento de pensar demasiado. Sacó su Dustless Sword de su anillo interespacial. Originalmente, había pensado que no necesitaría un arma para lidiar con esta basura, pero ahora cambió de opinión. En el momento en que sacó la Dustless Sword, antes de que pudiera hacer un movimiento, el hombre del gobierno dijo fríamente: ya dije que es imposible que me mates. Al ver su expresión arrogante, Andrew se enojó. Cargó contra él de nuevo. Esta vez, cuando atacó, Andrew no tenía ninguna intención de reprimirse. El ki inmortal en su cuerpo se agregó a la Dustless Sword. El hombre del gobierno permaneció en su lugar y no tenía ninguna intención de esquivarlo. Incluso el ki negro de su cuerpo no se extiende. Sin embargo, esta vez, el hombre del gobierno nunca había soñado que cuando Andrew corrió hacia él, no blandió la Dustless Sword. En cambio, usamos su otra mano para hacer girar su ki inmortal y lo convirtió en una bola de llamas. Le dio una fuerte bofetada. En un abrir y cerrar de ojos, las llamas cubrieron todo su cuerpo. Entonces, Andrew blandió la Dustless Sword. Lanzó innumerables kis de espada que golpearon su cuerpo. Mientras Andrew blandía la espada sin polvo, Andrew cortó su cuerpo en poco tiempo. Había más de 10 heridas que eran tan profundas que podían ver sus huesos. Al principio, había una sonrisa desdeñosa en su rostro, pero al segundo siguiente, dejó escapar un grito miserable. Todo su cuerpo quedó inerte y cayó al suelo. Rodó por el suelo, intentando apagar las llamas. Sin embargo, ¿cómo sabría él que estas llamas se formaron a partir del ki inmortal de Andrew? Incluso si gritara con fuerza hoy, le sería imposible extinguir estas llamas. Al observar el miserable estado de este hombre del gobierno que tenía ante él, una fría sonrisa apareció en el rostro de Andrew. No eres la primera persona que se atreve a hacer un escándalo delante de mí. Te dejaré entender la palabra desesperación. No te preocupes, estas llamas mías no te quemarán hasta morir. Sin embargo, te traerán un dolor sin fin, haciéndote vagar al borde del infierno. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Andrew. Se quedó donde estaba y esperó en silencio. Después de esperar un momento, Andrew sintió que no tenía sentido torturar al tipo. Apagó las llamas y luego corrió hacia el tipo. Transmitió una fuerza extremadamente poderosa a su cabeza. En ese momento, la expresión de Andrew se nubló. Liberó el ki inmortal en su cuerpo mientras miraba a su alrededor. Luego dijo con voz fría: como ya estás aquí, no te escondas más. Date prisa y sal. Justo cuando terminó su oración, sacó su espada dragón azul de su reino espacial. Podía sentir que este poder era extraordinario. Estaba en un nivel completamente diferente al del hombre del gobierno.